La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nueva emisión de A Pensar Más, 7 de la mañana, 59 minutos. Comenzamos un poquito más temprano hoy día. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días a todos. Estamos empezando en punto y enlazándonos con todo el país. A esta hora entramos en cadena con todas las emisoras de Sodomco. Bueno, ustedes ya saben, siempre se encarga Ismael de decirlo, en todo el país, sí, por supuesto. Pero tenemos una noticia primero de carácter religioso, que es una buena noticia para todos nuestros oyentes en el interior del país. El nuevo secretario de la Conferencia Episcopal Peruana es Monseñor Norberto Strootman, una persona muy, muy querida acá en Lima, en la diócesis de Lurigancho, en la Lima Este, Chosica, donde, Lurigancho Chosica, donde ha hecho un trabajo pastoral enorme, ¿no es cierto?, durante muchísimos años, además en los penales, donde es muy querido. Así que Monseñor Norberto Strootman, que es de nacionalidad alemana, pero que se ha hecho peruano ya a lo largo de los años, fue elegido por los obispos, sus pares, como su secretario general. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es el jefe de la iglesia peruana? No, ya les hemos explicado varias veces. La iglesia peruana no tiene jefe, ¿ok? Monseñor Cipriani no es el jefe de la iglesia peruana. Monseñor Cipriani le gusta conversar mucho con los medios de comunicación, tiene una radio, ¿no? RPP a su disposición, pero eso no quiere decir que sea el jefe de nada, ¿ok? El Papa es nuestro jefe, si quieren tener algún jefe. Y hay uno nomás, un Papa. Cada obispo en su diócesis, que es la jurisdicción que tiene eclesiástica, tiene autonomía, ¿no es cierto?, y relación directa con el Papa. La Iglesia Católica es el organismo más descentralizado del planeta. No hay nada más descentralizado. Entonces el obispo de la diócesis en la que estamos, por ejemplo, hoy día, que es la de Lima, dice: los feriados religiosos son tales, son tales. Dice, se comulga con la mano, se comulga con la mano. Dice, no se come carne tal viernes, no se come carne tal viernes. Eso lo puede hacer el obispo de cada lugar. El obispo del frente, usted cruza el Callao, dice, no, acá la fiesta está el día, se comulga con la boca, ¿no es cierto? Y tal cosa sucede. Muy bien. Entonces, cada obispo tiene autonomía. Y cada obispo tiene su estilo y cada obispo decide más o menos de acuerdo a la doctrina, obviamente, a la fe, lo que debe hacer. Muy bien, y en obediencia con el Papa. Entonces, la iglesia, reitero, no tiene jefes. A mis colegas periodistas que dicen, el jefe de la iglesia, no es jefe, pues, no hay. ¿No es cierto? Lo que tenemos es el Papa, sí, que le da unidad a la iglesia, que es, digamos, el vicario de Cristo, se llama así. Algún día les explico qué cosa es la responsabilidad vicaria, que eso sería muy largo de explicar. Pero ayer los obispos peruanos que están en su asamblea, que dura toda la semana, la asamblea anual, han elegido a su secretario general por 2 años, ¿no es cierto, Ismael? Así es, correcto. Por 2 años, entonces Monseñor Norberto Strootman, una persona muy importante dentro de la Iglesia Católica Mundial, porque él ha pertenecido a la Sagrada Congregación de la Fe, que es la heredera de la Inquisición, si quieren, y ha trabajado con los teólogos que trabajaron con Monseñor Ratzinger. Y tenía una amistad con Monseñor Ratzinger. Cuando lo hicieron Papa, yo me acuerdo que lo entrevisté porque sabía de esta relación y él estaba muy impactado y me dijo, bueno, tendrá usted que imaginar que es muy impactante para un ser humano que siendo sacerdote y obispo tantos años, pues a una persona con la que uno ha trabajado la hagan Papa. Sí, claro, le dije, Monseñor, me parece efectivamente. Y Monseñor Norberto Strootman es una persona que está absolutamente en contra de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, y yo estoy segura que le va a dar un impulso enorme a ese tema en el Perú y va a tratar de limpiar la pésima imagen que algunas organizaciones como el Sodalicium están dejando en los católicos peruanos y en los no católicos peruanos. La verdad que sí. Yo espero que así sea, que tenga una magnífica secretaría por los próximos 2 años y que esto cambie la relación que mucha gente tiene, como reitero, católica y no católica con la Iglesia, de desprecio, con toda razón,
porque los crímenes de pedofilia son esos crímenes que tienen que ser entregados al Poder Judicial. Los sacerdotes que cometen estos actos no solamente cometen un pecado, cometen un delito. El Papa lo ha dicho una y otra vez, estas personas tienen que ser entregadas al Poder Judicial. Y si lo hacen dentro de institutos seculares, como el caso del sodalicio, pues con mayor razón, con muchísima mayor razón. Así que yo creo que son buenas noticias. Así es. Espero más de estas buenas noticias y mientras tanto, por supuesto, repudiar lo que ha hecho el Poder Judicial. La señora fiscal que ha resuelto el caso del feudalismo, no lo hemos dicho con el entusiasmo debido ayer porque estábamos en otro tema, pero hay que decirlo hoy, no tiene la más remota idea de lo que está hablando, porque desconoce el dolor, desconoce la tragedia de cientos de víctimas que han sido plenamente identificadas y que sí han asistido a dar su manifestación, haciendo realmente tripas corazón, porque hay que tener mucho empaque para salir a contar una cosa que has guardado durante 20 o 30 años a una desconocida. Y aún sabiendo de ese dolor y aún recibiendo sus testimonios, no ha querido ni siquiera investigar. Porque esto no es, estamos hablando de una condena, estamos hablando del inicio de una investigación. Felizmente los agraviados han apelado y esa apelación está en este momento en trámite y esperemos que esa apelación se resuelva favorablemente y se ordene que se investigue y que se lleve a los tribunales a las personas que lo hicieron, porque además hay que considerar una cosa, hay delitos que prescriben y hay delitos que no prescriben. Es decir, si tú violas a un menor de 14 años, hay cadena perpetua, ese delito no ha prescrito. Entonces ahí hay mucho por investigar. Yo no digo que haya un menor de 14 años que fue violado hace años, pero sí habían menores de edad en ese momento que fueron violados sexualmente, ¿eh? Eso es para hacerlo bien claro y que todo el mundo entienda. Entonces, este señor Figari, que lo han apartado, que ya no es parte del sodalicio, etcétera, vive en una casa del sodalicio en Roma, muy bien atendido. Y eso es inaceptable. Y vive muy bien atendido porque, como hemos descubierto en el Perú, esta organización tiene una manera muy especial de hacer negocios, que no son ilícitos, por cierto, pero que les permite capitalizar a través de actividades que están exoneradas del impuesto a la renta, como cementerios, para luego capitalizar en urbanizaciones de lujo, en Piura, ¿no es cierto? Que tú dices que tiene que ver una urbanización de lujo con centros comerciales y todo lo demás para una organización religiosa. No, bueno, tiene que ver pues porque hay que mantener al líder en Roma en una linda casa a todo meter. Disculpen la crudeza, ¿no? Tengo muchos amigos en el sodalicio a los que estimo y sé que están muy dolidos con lo que está pasando. Pero después de haber dicho todo lo que han dicho, primero negarlo, después aceptarlo, después decir que van a cortar por lo sano y después no hacer nada, porque hasta ahora no reparan a nadie, tú dices, no pues, alto la acción, ¿no? Y aparentemente, bueno, los tiempos de la iglesia son otros, ¿no? No son como los tiempos del Poder Judicial, son más lentos. Pero aparentemente para mucha gente no hay justicia en este caso. Yo estoy segura que va a haber justicia, pero tienen que esperar. Muy bien. Permíteme hacer una precisión, volviendo al tema de Monseñor Norberto Stroman. Tengo la nota de prensa de la conferencia episcopal. El periodo por el cual ejercerá el cargo de secretario general es de 2017 a 2020, entonces son 3 años. 4 años. 3 años. 2017, claro, perdón, 2020. Yo soy en el 2016. No salió la campaña. Bueno, ya en los estudios está con nosotros un visitante muy especial, que además ha llegado lleno de expedientes. De documentos, hay que fotografiar eso. Documentos, que por favor están viéndose en cámara, y vamos a ver. Pero perdón, tenemos la comunicación ya con Arequipa, sí. Fernando Olivera está con nosotros en los estudios, pero estamos en comunicación con Alejandra Manrique, ella es funcionaria del gobierno regional de Arequipa, porque tenemos una situación grave. Radio San Martín está enlazada con nosotros, los mineros en Carabelí que han, hasta el momento, se sigue luchando por salvar sus vidas, pero tenemos todavía poca información optimista. Sí. Señora Morales, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Denos por favor un estado de la cuestión. ¿Cuáles son las novedades que hay a esta hora? A esta hora prácticamente vimos casi con la misma situación del día de ayer. Toda la noche se ha trabajado por la instalación de unas bombas de succión para poder succionar todo el agua que ha ingresado por una labor abandonada que estaba en esta misma construcción, en La Purísima. El agua ingresado por una parte superior de una concesión abandonada, como le vuelvo a repetir, y es por ahí donde ha ingresado el agua toda la de los caminos.
Tenemos 7 personas hasta el momento que siguen atrapadas, ¿no? Que no se han podido rescatar. Ahora, señora Morales, señora Morales, para que nuestros oyentes tengan una idea más o menos de la situación, ¿a qué profundidad están? Señora Manrique, tenemos tenemos un mapeo, sí, más o menos que debe ser el más real. Sí, tenemos una persona que está aproximadamente a unos, la más profunda está a unos 200 metros de profundidad. Las siguientes estarán a 140 metros, 4 personas están a 140 metros, y la más cercana está a 80 metros. Muy bien, ahora, ¿están en un refugio? ¿Están en refugios? Normalmente en socavones se hace casa. Claro. La mayoría de estos socavones, como realizan las labores, siempre tienen refugios o han sido labores que han dejado abiertas, ¿no? Que se ha seguido una veta, pero ahí exactamente no se sigue con la labor. Entonces son como que estatus que se le podría dar ese nombre, ¿no? Ahí hay el martes por la tarde salió una persona de ahí. Salió una persona a las 4 de la tarde por sus propios medios. ¿Ya? Se mencionó por la tarde, el martes, sí, es un aproximado de hora, ¿no? Entre las 3 y las 4 de la tarde, salió una de las personas que estaban atrapadas, porque en un primer momento eran 8 las atrapadas. Ajá. Eran 8 de las personas que estaban así es. aquí. Entonces salió una persona con sus propios medios, y era la persona que digamos que es la que estaba a 80 metros. ¿Cómo ha salido? Prácticamente nadando, rampeando, ¿no? El lodo, el escombro. Ahora, el tema es que ha caído el Huayco y el agua se ha metido efectivamente por una zona que estaba abierta al socavón, ¿ya? Y si ellos han logrado entrar a una zona más alta, el agua puede haber caído más bajo, pero es difícil. Es difícil el rescate. Sí, el principal problema que tenemos, Rosa María, es el siguiente, ¿sí? Es la profundidad, obviamente el Huayco no viene solo agüita, ¿no? Claro. Viene obviamente con piedras, lodo, piedras, escombro, además de las maderas que tienen las galerías dentro de los socavones. Lógico. Y el problema principal en este momento es de que se han instalado unas bombas de succión, pero exacto. El problema es de que el grupo electrógeno que tenemos sí es monofásico, y la mayoría de estos equipos requieren uno trifásico. Claro. Ese es un primer problema. ¿Por qué? Porque las bombas colapsado, se les ha sobreexigido, y que estamos hoy día de 5 de la mañana, la labor de rescate no ha parado en toda la noche. Sí, la presencia de la mina Mila, la Itaruma, de los bomberos de Nazca, los bomberos de Arequipa, de Acarí, el gobierno regional de Arequipa, y en este caso también la Policía Nacional, ha sido constante. Y claro, señora Manrique, pero lo que ustedes, ¿no?, están necesitando en este momento es más bombas de succión. Lo que se requiere básicamente, y apelo realmente a la caridad de todas las minas que están a nivel nacional, es una bomba que tenga la capacidad de poder funcionar agua, lodo, escombro, claro, por lo menos 250 metros de profundidad. O sea, es una bomba con la suficiente capacidad, pero que hay que entender una cosa también, es un socavón. Sí, y claro. Tenemos que también tener un equipo que pueda introducirse. O sea, introducir una de las mangueras para empezar a realizar el trabajo ha sido más de 3 horas, y no somos 3 personas. O sea, somos un considerado de gente que estamos trabajando. Claro. Bueno, señora Manrique, yo les pediría a ustedes que vayan pidiendo qué es lo que se necesita, y estoy seguro que la solidaridad de las minas cercanas va a funcionar. Si se necesitan más bombas de succión para sacar el agua, se sacará. Por eso, básicamente es una bomba que pueda funcionar de forma fácil, que no requiera mucha ingeniería, mucha tecnología, que sea fácil también trasladarla,
que tenga la capacidad de succión de por lo menos 250 metros de profundidad y que succione lodo, y que para ello también se traiga un equipo eléctrico que pueda hacer funcionar esa bomba. Si es trifásico, pues un equipo trifásico, eléctrico trifásico, que no monofásico, monofásico, pero que le dé, o que sea el más adecuado para la bomba que se vaya a prestar, a donar, el término que quieran utilizar, ¿no? Muy bien, estoy poniéndolo en Twitter en este momento, señora Manrique, espero que nos escuchen y que sea lo más rápido posible, porque sabemos que la persona que salió, como usted dice, por sus propios medios, estaba en la parte más alta del socavón, pero hay otras 7 atrapadas y hasta ayer habían señales de vida. Entiendo que hoy día ya se han perdido estas, pero de todas maneras lo más probable es que estén en los refugios y hay que tratar de sacarlos lo más rápido posible. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, estoy poniendo acá, SOS piden bombas de succión para mineros atrapados en Arequipa. Espero que esto es como tirar a veces en Twitter un mensaje en una botella, pero a veces me resulta. Sí. Alejandra Manrique, funcionaria del gobierno regional de Arequipa. De Arequipa, que está dirigiendo la operación en el sitio. Nosotros vamos a una pausa porque no hemos llamado a la presidenta regional, pero la presidenta regional justamente está en Lima. Sí. Entonces, queríamos a alguien que estuviera in situ, dándonos una información más cercana. Y así es cuando se obtienen los datos. No es muy alentadora. No es muy alentadora, pero así se obtienen. ¿La minera dónde está? Son mineras informales. Son informales. Ahí está el problema. Está el problema. El problema es, mira, como dijo hoy en la mañana, escuché a Pati del Río, la informalidad es la tumba de los peruanos. Es verdad. Lamentablemente. Son mineros, son labores antiguas, abandonadas, gente que se hace un cachuelo, entra a ganarse la vida sin las mínimas condiciones, y claro, lo que aprovechan son refugios antiguos, pero cae un hueco, pues, claro. Y arriba había un hueco, entró por ahí al socavón y tapó todo. Lamentablemente, esa es nuestra realidad. O sea, lo que pasa es que mañana podemos discutir la informalidad, pero hoy día hay que sacar a los 7 hombres que están ahí abajo. Vamos a la pausa y volvemos. Está Fernando Olivera con nosotros y sus documentos, seguramente pruebas, en instantes, aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, emisoras dominicas, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco en vivo, y también a nuestros hermanos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo a esta hora. Bueno, muy bien, y ahora estamos con Fernando Olivera porque, digamos, estamos en un momento crítico para el Perú. Es, digamos, otro, ¿cómo les voy a decir? No es un rebrote de la corrupción, porque la corrupción siempre vive con nosotros. Es como una especie de explosión latinoamericana de un caso gigantesco de corrupción que salpica para todos lados, para todas las presidencias, para todas las gestiones, para todo lo que hay que salpicar. Fernando Olivera fue ministro de Estado, estuvo en el régimen de Toledo, luego, tuvo siempre que estar, ha intentado volver a la política activa, en las últimas elecciones también, pero es un testigo de excepción de lo que pasó con la Interoceánica Sur, que creo que es muy importante, y ha traído bastante documentación para, me imagino, sustentar. Fíjense, hay ahí claramente, en la declaración, en la confesión de los autores de las coimas, de Odebrecht, una referencia a un proyecto de transporte ejecutado en el Perú en el año 2005, que no puede ser otro que no sea la Interoceánica Sur. Y ahí arranca, según ellos, un periodo de coimas en el Perú. Al señor Alejandro Toledo ya le encontraron plata de Camargo Correa en una cuenta de Maiman en Londres, que estaba anotada, ¿no es cierto?, en unos documentos que requisan en la Operación Castillo de Arena. Esa plata está ahí, serán $90,000, pero es el inicio de una serie de pagos que luego Maiman revierte al señor Toledo a través de Coteva, colocando a su pobre suegra como su testaferra. Y que luego se revierten en dineros al Perú para arreglar toda su situación inmobiliaria. Yo creo que el caso de Toledo está cerrado. No entiendo cómo lo han dejado salir del Perú. Pero empecemos con sus impresiones de esto.
Y yo me imagino que para usted tiene que ser una sorpresa que Alejandro Toledo recibió plata por la interoceánica. Usted estuvo con él en esa época. Gracias por la invitación, Rosa María, Ismael. Celebrando también la designación de el obispo Norberto el Bueno. Porque esas coincidencias con Norberto Odebrecht, el malo, el perverso, No. Este el es corruptor, Stroessner. el señor Stroessner es realmente una esperanza para todos nosotros. Quiero decir que estoy indignadísimo por todo lo que está sucediendo en el Perú, que lo veníamos denunciando, este sistema de corrupción que hace que la impunidad sea la que impere en el Perú, y por eso es que, a diferencia de esa esperanza que nos dan los valientes fiscales de Brasil, ¿no?, aquí en el Perú tengamos tanta desconfianza en lo que está haciendo esa fiscalía, o en lo que no está haciendo más bien, para permitir la impunidad de todas esas empresas brasileñas coimeras. Nosotros tenemos que decir, y permíteme esta pequeña reflexión cuando te escuchaba en la introducción, Rosa María, que hay hombres que cambian la historia de los pueblos, que hacen historia. Así fue en Italia, para hablar de la historia reciente, ¿no?, con los fiscales del caso Mano Puliti, Manos Limpias, ¿no? Y ahora, y hay otros casos más, ¿no?, de hecho en el mundo, pero ahora estos fiscales brasileros, Los de Curitiba, que han actuado ejemplarmente, que detuvieron al mismísimo Marcelo Odebrecht, ¿no?, y a toda su cúpula en marzo del año pasado, y ya detenidos, con unos procesos sumarios que amenazaban con un mínimo de 20 años de condena. ¿Ya condenados? Ya condenados. Pues sí. Allí ha empezado la negociación de la delación premiada, Así es. ¿no? Es decir, o ustedes cantan todo, o de lo contrario, Pa' dentro. se pudren acá en la cárcel. Así es. A diferencia de lo que está pasando aquí en el Perú. En el Perú hay un acuerdo secreto, que ocultan al país, que el fiscal de la Nación, cuando hicieron ese acuerdo secreto, se paseó por los medios de comunicación, Pablo Sánchez, Ah. diciendo barbaridades. Llegó a decir que, bueno, la información se tenía, pero no se podía acceder porque estaba encriptada. Entonces, a mí me llamaron técnicos inmediatamente, acá se puede desencriptar, pero nos tomará un tiempo. Pero lo que hizo Brasil es así, en el acuerdo de delación premiada, lo primero que hace es darme la llave para desencriptar los documentos que ya habían sido incautados. Claro, y la encriptación del servidor de Suiza, que es el más importante. El servidor de Suiza, que tiene varios grados de encriptación y que es el más importante porque ahí están los nombres, las platas, los pagos y todo. Esa llave, Sí. en teoría, ya está en manos de la Fiscalía Suiza, porque es parte de la delación. Si no le dan esa llave, no hay delación. No, ahora, lo que ha hecho, yo creo que hay que distinguir dos niveles en lo que ha dicho el fiscal. Yo entiendo que la Fiscalía no comparta información con el Congreso por una razón bien simple, porque esa comisión del Congreso parece un directorio, ¿no es cierto?, de los interesados, de los presuntos implicados, ¿no?, con sus representantes. Entonces, efectivamente, no, pero el convenio con Odebrecht, yo no entiendo por qué no es público. Pero es que además se ha hecho en el contexto de que por un pago de 30 millones de soles, Una propina. había que, y los argumentos que sean, para dejarlos trabajar, para que hagan caja y para que se reciclen. Y todo esto parecía fomentado, que la Fiscalía, la Procuraduría, que estaba callada, parecían abogados de oficio, defensores de Ahora, Odebrecht. contaré que ayer me contaron Eh, que el argumento de los funcionarios de Odebrecht en Brasil, frente al caso peruano, es que ellos fueron extorsionados por un conjunto de funcionarios corruptos que no les permitían trabajar si no les pagaban plata. O sea, todo es Mira. depende del espejo con el que se mire. Sí, pero mira, al corrupto hay que tomarlo con pinzas en su Por decisión. Yo no supuesto. descarto que haya sucedido eso, y es más bien lo que refieren al periodo ese primero donde ellos quieren limitar todo, ¿no? A partir de la interoceánica, que vendría a ser, ¿no? Pero debo recordar que
hay un caso del cual nadie quiere hablar, ¿no? El caso de Ramos Ronceros. Por ejemplo, el tío En de donde Alan. ya está aprobado una coima de $1.800.000, cuentas y todo, y nadie habla, ¿no? Nadie. En la comisión esa que llaman el directorio ese de Lavajato, dicen, no vamos a revisar. Después, en la época de Fujimori, 30 obras ha hecho Odebrecht, 30 obras. ¿Y acaso el régimen de Fujimori era un régimen caracterizado por su pulcritud, su honestidad? Todo era coima, todo era soborno. Por favor, todo era extorsión. Puede estar prescrito, sí, puede Sí, estar prescrito. Pero que haya existido, tiene que haber existido. Pero inclusive eso es discutible, ¿no? Claro. Y hay que discutirlo en un ¿no? proceso. Hay que discutirlo en un proceso. Y con toda objetividad hay que decir, ya ha trascendido, ya se ha roto un poco el tabú ese de tener que hablar de los socios nacionales, porque eran intocables, ¿no? Claro. Hay 5 o 6 que son los está más Graña grandes. Montero, poderosísimo, y J- creo que el Grupo El Comercio debería hacer un deslinde. Claro. Para Ahora, ellos- no comprometer, yo hablaba no con comprometer ellos, una línea editorial y una alegan- línea informativa al destino de... Así es. de- Yo lo que puedo decir desde acá con Ismael es que durante 1 año y medio el comercio no ha cubierto el tema. Y eso es un escándalo. No lo ha cubierto, esa es la verdad. Revisen las portadas del comercio, ustedes no encontrarán la palabra Odebrecht por ninguna parte. Ahora, también es cierto que José Graña, presidente del directorio de Graña y Montero, no es director del comercio, y yo creo que él como persona no quiere eso. Ahora, nunca faltan los primos que se autocensuran para no pelearse con el otro. Probablemente. Pero lo cierto es que Graña y Pero Montero... es un accionista importante. No, claro, por Vamos a ver, supuesto. ¿no? Y Ahí tú se sabes, hacen- todos tú son- sabes que las sí. mayorías además son muy frágiles ahí Ahí en el son muy frágiles, porque comercio. todos tienen 1%. Y las direcciones, cómo se distribuyen. Nadie se quiere pelear con él, obviamente. Pero hay que hacer deslinde, a mí no me van a contar también. Claro. Yo he sido prácticamente silenciado Claro. porque era uno de los pocos, si no casi el único, que denunciaba el caso de las sobrevaluaciones de Odebrecht a tal extremo que el día de la inscripción Ujú. de las candidaturas presidenciales, Olivera y el Frente Esperanza no existía. Habían 18 candidaturas presidenciales, la 19 no existía. La moradita. Ahora, así fue, eso es verdad, esa Pero es no historia. es el único, ¿no? Ahí Está JJ Camet, que fue el gran contratista de la época de Fujimori. Bueno, fue su ministro, ¿no? Sí, pero creció enormemente y gran socio de Odebrecht. ¿Ah? Pero es que luego tenemos Está ICSA, ingenieros contratistas COSAPI, generales, que está ¿ah? haciendo COSAPI. COSAPI, que está en la línea 2 del metro. Así es. Pero además esta lógica. No asociado con ellos, pero... Entendamos esta lógica, dicen, bueno, yo no sé nada de esa división de sobornos de Odebrecht, ¿no es cierto? Así es. Yo no tengo nada que ver. Vamos a creerles, ¿ya? Vamos a darles el beneficio de la duda, que realmente cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, pero vamos. Pero vamos a ver, pagaban sobornos para obtener sobreprecios y por lo tanto sobreutilidades. Y de eso no se enteraban de a dónde venían las tremendas sobreutilidades que se repartían entre ellos. Yo solamente le doy la respuesta recibida, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, y esto sí es bien interesante, el gobierno peruano, incluido la IRSA Sur, donde estuvo Toledo, obligaba al contratista extranjero a tener un socio peruano. ¿Eso para qué? Para darle trabajo a los peruanos, ¿no es cierto? Entonces se reservaba un 30% de la obra para contratistas peruanos. No sé si obligaba o si es por Obligaba. ley. No, pero lo obliga. Pero el hecho Yo es que creo que es por ley. había una obligación. Entonces, ¿a quién buscabas? A los más grandes. Ahora, esos contratistas peruanos no tenían gerencias, no tenían capacidad de veto ni de decisión. Recibían sus utilidades, sí, claro, pero ponían el personal. Es decir, obviamente Odebrecht no trae pues los obreros de Brasil, pone la ingeniería, las soluciones de ingeniería, pero el personal lo pone el socio peruano. Y el socio peruano se reúne en un directorio, reparte sus utilidades y ya está. Que el socio peruano le hayan dado la plata que le tocaba ganar porque le tocaba ganar, sí. Ahora, que el socio peruano haya sabido que estos sinvergüenzas hacían esto o aquello, es bien difícil de probar. Mira, yo quisiera creerlo, No, es difícil Rosa de María, probar. pero quiero decirte una cosa. Desprestigio de todas maneras, Yo tengo pero una es difícil. enorme fe en el empresariado nacional. Hay grandes, medianos y pequeños que lo que quieren es trabajar en una economía competitiva de honradez, ¿no? Claro. Pero aquí lo que se ha impuesto por décadas, y casi diría yo la historia del Perú, como es la historia de la corrupción que está registrada,
es eso, ¿no? Ahora, una economía del soborno, del cártel, del reparto. Ahora, sabiendo lo de Toledo, ¿usted no sabía nada? ¿No le olía nada raro? Si lo hubiera sospechado, habría sido el primero en denunciar. Obviamente. Pero ¿no le pareció rarísimo este apuro por sacarla a Irsasur? No, pero por eso... Oiga, perdona, sacaron una ley. Una ley. De eso quisiera yo entiendo que Odebrecht era acreedor del Estado y que efectivamente la ley de contrataciones le prohibía, para que se hagan una idea, en el año 2005 la ley de contrataciones en Perú le prohibía a cualquiera que tuviera pleito con el Estado, juicio con el Estado, participar en una licitación. Pero claro, hay dos tipos de pleito, el que el Estado te mete a ti y el que tú le metes al Estado. Entonces lo que se hizo fue corregir la ley para que los que le metían juicio al Estado para cobrar su plata sí pudieran participar. Y en ese caso específico, esa ley en ese momento y hasta el día de hoy está vigente, amparaba a dos empresas, a Graña Montoro y a Odebrecht, las dos que entran en Irsasur durante el gobierno de ustedes. Entonces todo el mundo dice, bueno, esa norma fue con nombre propio, pues no, a favor de Odebrecht y Graña Montero, firmada por Pablo Kuczynski, Zavala, todos los demás. Primera cuestión, por si acaso. Yo estaba en España. Ya. Sí, yo estaba en España, pero ya habíamos roto con el gobierno. Esa ley salió en enero del 2006, así es. Se tramitó en 24 horas, la presentó Gilberto Díaz Peralta, yo tengo acá todo el expediente. Todo el expediente, mira, inclusive cómo se presentó, ni tenía idea este señor que presentó, que le agregó a mano, ¿no? Para justificarse ante Arequipa, le agregó a mano incluir la Arequipa, Angostura, ¿ah? En fin, por aquí está el proyecto. Y aquí cómo le agrega, ¿no? Esto se lo mandan y dice, y construcción de la represa de Angostura en el departamento de Arequipa. Claro. Es una ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la implementación de las tareas previas a cargo del Poder Ejecutivo, así como la celebración y la ejecución de los contratos de concesión para mantenimiento de las obras de trabajo del proyecto Olmos, donde está Odebrecht también. Así es. Las obras y mantenimiento de los tramos viales del eje multimodal de Amazonas Norte del Plan de Acción de Infraestructura Sudamericana, la IRSA, ¿no? Y las obras y mantenimientos del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, ratificándose su plena validez. Así es. Y entonces, esto se presenta... Pero ese articulito está para que todas el 25 de enero del 2006, al día siguiente entra la comisión permanente... Y la prueba. ¿no? Sin debate, votan todos por unanimidad. Aquí tenemos la asistencia, claro. Votan los apristas, votan los fujimoristas, votan todos, ¿no? Claro. ¿Qué tal lobby? Claro. Por un lado, pero por otro lado... Parecía lógico que tú dijeras, oye, tenemos que sacar estas obras. Sí, pero justamente por eso digo, ahí hay gente que puede haber actuado de legítimo interés, porque yo quería dar el contexto. Cuando nosotros llegamos al gobierno y hacemos una alianza de gobernabilidad y moralidad con Perú Posible, con el presidente Toledo de entonces, que había rechazado el pacto de impunidad que le había propuesto García, porque García, una vez que sale electo Toledo, va y se ofrece, aquí estoy con mis parlamentarios, todo, pero a cambio de que haya las llamadas super reconciliación, es decir, anular los juicios al Fujimorato, a todos los corruptos, y aquí está todo hecho. Toledo lo rechaza y decide hacer esta alianza con nosotros, este pacto de gobernabilidad. En septiembre del 2001 empezaron las protestas sociales. Era una promesa electoral. Sí, claro, se pararon las carreteras en Cusco, en Puno, en Madre de Dios, reclamando la carretera interoceánica. Se nombra una comisión, después viene el conflicto, que si pasaba por Puno, si pasaba por Cusco. Finalmente se define que pasen por los dos. De allí sigue avanzando el tema. Había que hacer estudios. No había ningún estudio. Por décadas no se había hecho. Bueno, pero yo le digo una cosa. El viceministro de Transportes, que era Gustavo García, renunció porque decía que esta carretera no tenía ni pies ni cabeza. Y hasta el día de hoy no sirve para nada la sur. Pasan 50 camiones diarios. Pues yo no lo sé. No tengo yo los reportes de la rentabilidad económica social de la carretera, pero también he leído que más bien las proyecciones que se hacían al 2030 ya se están cubriendo hoy en día. Y yo creo que lo mismo no piensan los compatriotas del sur del Perú, que
Por el contrario, se están presentando otro tipo de problemas, como he visto en ciertas zonas de Madre Dios, que producto de la carretera interoceánica se han creado nuevas poblaciones, No, han o sea, traído salen todo- inseguridad. No, para lo que ha servido es para sacar el oro ilegal, la tal ilegal y la droga. Regia la carretera. pero no podemos considerar pues tampoco a los compatriotas de la región sur ciudadanos de segunda categoría, porque no ayer es lo- estaba con un colega, ¿no? Y claro, nosotros estamos de acuerdo con las soluciones de transporte masivo en Lima, Ajá. ¿no? Pero no podemos decir, bueno, pues eso es del sur, pues ya, los puneños, los juqueños, No. ¿esto qué importa? Que Pero nos van a imponer. pero se suponía que se podía hacer una carretera mucho más barata, Bueno. de carril doble, con un Mira, asfaltado mucho más yo sencillo. lo que te y digo- lo que se hizo fue un carreterón por donde un huevazo de plata por donde no pasa nadie. Yo lo que sostengo es que Pausa. Tenemos que ir a la pausa. aquí había un aval de la Corporación Andina de Fomento. Yo sé, había malvada hasta del Papa, todo el mundo quería hacerla. No, la Corporación Andina de Fomento. Todos no es- querían no es hacerla. cualquier cosa. Nadie se oponía. Justamente el que decían que se oponía, Carranza, es ahora presidente de la Corporación Andina de Fomento. Vámonos a la pausa, regresamos con Fernando Olivera, estamos recordando cómo se hizo esta carretera y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más, 8 de la mañana, 40 minutos. Estamos con el señor Fernando Olivera Vega en nuestros estudios, Rosa María. Estamos haciendo historia porque ahora vamos a tener que desentrañar, no se imaginan ustedes la cantidad de papeles antiguos para ver las motivaciones. No, nadie duda, y eso, miren, es interesante. Yo he conversado con algunos ingenieros, me han dicho, la ingeniería de Odebrecht es buena, o sea, sus obras eran buenas, necesarias, pero claro, coimeaba en el camino, ¿no es cierto? Roba pero hace obra. Ya, más o menos ese era el lema. Como técnicas reunidas, la que tiene la modernización de la refinería de Talara, Claro. que es una empresa española de prestigio mundial, pero que de un costo de 300 millones el 2001, lo firmó Alan García en 1.100 millones de dólares, y ha llegado a 4.000 millones de dólares con Humala, Alexis Humala interviniendo, y esto es un escándalo que realmente no se entiende cómo este gobierno continúa persistentemente. Acaba de mandar al ministro de Economía, al primer ministro de España, a endeudar al Perú para seguir con esta chorreadera de dinero Que además para no- un elefante blanco. Que además no sirve ¿Ah? para nada, pero pero ahí de nuevo, pues, si tú dices que no sirve para nada, la gente te la llama a matarnos. ¿Ya? Pero no, sirve para nada. No, lo que la gente rechaza. Es mucho la más gente barato rechaza la impo- corrupción, es importar el petróleo y hacerle- traer gasolinas, ¿ya? Es mucho más barato que hacer la refinería. Pero muchísimo. modernizar, porque lo que está costando cuesta más que toda una refinería La de nueva. mayor capacidad que está construyendo el mismo técnicas reunidas en un país del Claro, mundo. lo que puedes es tumbarla y hacer una nueva. La magnitud de la corrupción De- que hay, ¿no? Claro, de la tontería, pero realmente pues, tiene que ser un tonto. O sea, si tú, a ver, señora, es como yo le dijera, usted tiene una casa que se cae a pedazos, ¿ya? Tumbarle y hacer una nueva, ¿ya? Le sale 100. Reparar la vieja le sale 400. ¿Qué cosa va a hacer usted, pues? Tumba y hace una nueva. Ya, esa es más o menos la refinería de Talara para brutos, Pero, ¿ya? mira, que además, los 400, si usted alquila, no, ni siquiera tiene que hacerse la casa, alquila, tiene para alquilar con eso para el resto de su vida. O sea, hay que es importar la gasolina hecha. No, si eso se lo dijo desde el primer día, mira, pero hay un una tema pues acotación. simbólico, El ministro- político. El ministro Tamayo, ¿de dónde viene? De Macroconsul. Sí. ¿Y Macroconsul quién era? El relacionista público de Técnicas Reunidas para justificar lo injustificable. Bueno, pero ahí eso- están los pero registros. si hay conflicto de interés, tiene que decirlo. Ah, bueno, pero es que hay conflicto de interés. Si hay conflicto Por de interés, favor, tiene que decirlo. está puesto claro allí. Yo veía como justificable o no injustificable. ¿Sabes quién salía a nombre de Marco Consul? Elmer Cuba. Claro. El Socio. vientre de alquiler, el que pasaba de Guzmán a Keiko Fujimori. Ahora está antes con estuvo Keiko. con Castañeda, no sabemos con quién está. Con Keiko, con Ah, Keiko. bueno. Esta semana Bueno, sí. así son pues, mercenarios de la política. Son tecnócratas. No. Son Si me tecnócratas. permites, no sé, no quisiera decir un término más castizo, pero Ya. dejémoslo ahí. Esta es por una respeto- radio pastoral por respeto al público. Pero ya la gente sabe qué es lo que estoy pensando, ¿no? Ya, ok. Aunque Ahora, suele ser un denominador común en la gran mayoría de politicastros. ahora, vamos con Toledo, que es lo que me interesa. Pero entonces, volviendo al tema. Toledo, usted me dice, si yo hubiera sabido, obviamente lo hubiera denunciado. Estábamos en la evolución de lo de la carretera interoceánica. Ya, ¿y ahí qué pasó? Mira, el año 2004 sacan una ley en el Congreso. Así es. No la que hemos hablado No, antes, no. el 2004, la ley 28214,
que en buena cuenta que recogía más de 10 proyectos de ley que se habían presentado, Ya. recogiendo ese clamor de todos los pueblos del sur. Perfecto, ¿no? muy bien. La carretera, la ruta del Sol, los de Puno, la ruta de los Incas, los de Cusco, las rutas, todas las rutas, y finalmente declaran de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente, el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, el mismo que se constituye como medio de transporte multimodal. Perfecto. Lo que quiero con esto decir, y esto se votó por unanimidad, Obviamente, ¿por qué se va a poner? se aprobó y el Ejecutivo lo observó. Por ¿ya? el costo. Lo observó porque sostenía que no era competencia del Que no- Congreso. eso es verdad, que no tiene iniciativa de gasto. Eso Y es en verdad. segundo lugar, ¿qué hizo el Congreso? Insistió, votaron todos, apristas, fujimoristas, Perú posibilistas, Los del todos. FIM, todos. ¿Quién se va a votaron, poner? Pues todos. imagínate. Y nosotros, además, te voy a decir, teníamos representación Sí. en Puno con Gustavo Pacheco, Claro. que todo el mundo recordará. Imagínense. Habíamos ganado el gobierno regional del Cusco, nada menos que a una izquierda Claro. radical, con Carlos Cuaresma. Habíamos ganado las elecciones regionales el 2002 con La Escoba. Claro. Y teníamos ese clamor de Puno, de Cusco, teníamos representación en Arequipa. Y entonces, con esa misma representación... O sea, es que, yo no dudo que haya sido un pedido ciudadano. No hay supuesto, duda. no. Yo estudio No, cubrí es esa que época es periodística. bueno, es bueno poner el contexto, porque si no... No fue que se le ocurrió a Odebrecht, eso es uno, verdad. ¿qué cosa es lo que tiene? Un interés nacional, un interés social. Sí. Y eso No es dudo. legítimo. Eso es legítimo. ¿no? Ahora, ¿por qué apuraron las cosas? Ahora, ¿qué sucede? Ustedes querían dejar eso listo antes de irse. No, yo le voy a contar un episodio que sí me interesa, que esclareció, lo hablamos someramente la última vez que lo aquí de la estuvimos. Contraloría. Mira, el 24 de julio yo estaba allá en Madrid y recibí una llamada de Alejandro Toledo, el presidente del Perú, y me dice: Fernando, te necesito acá en Lima. Yo le digo: pero Alejandro, le digo, yo soy embajador del Perú, aquí quiero estar con la colonia en fiestas 28 de julio, patrias, claro. etcétera. No, te necesito y quiero que vengas. Seguramente estará el cable, porque yo siempre exigía las formalidades del caso. Ajá. Y por cierto, quiero decir, en esos viajes que era convocado, teniendo derecho a que me cubrieran los gastos de pasaje, nunca hice uso de ese derecho. Bueno. Todo lo pagaba y como correspondía. Cuando estuve, entonces llego el 25 de julio, bajo directamente, voy a Palacio de Gobierno. ¿El tema cuál era? La elección de la presidencia del Congreso. Que el año 2004 se había perdido frente a Antero Flores Arauz, que había hecho una alianza con el APRA, con una serie de sectores, y que en honor a la verdad hizo una buena presidencia del Congreso, centrada, ¿no? Hubieron intentos siempre de la vacancia de la presidencia de la vacantes República, todo el tiempo, lo va a tratar de pero es vacar. que en honor a la verdad ahí también había cierta colaboración del propio Toledo, ¿no? No, Porque sí, tenía sí. propósitos como en el caso Saraí, en fin, Todo lo y demás. se tuvo que llegar a extremos para que finalmente el barco llegara a buen fin. Claro. El 2005 el candidato era Marcial Ayaipoma, se trabajó el 25 de julio con llamadas, consolidando la O alianza. sea, las lo llamaron elecciones. como operador político porque el pobre Toledo no tenía No, ninguno. porque nosotros teníamos un acuerdo de gobernabilidad y moralidad. Claro. Y primero él tenía que consolidar a su propia bancada, Que era un desastre, pues. que era bastante díscola, ¿no? Díscola. Y nosotros tener la base para luego incorporar a otras fuerzas que fueran en la vicepresidencia, que votaran y que finalmente llevó a la presidencia Marcial Ayaipoma el 26 de julio. Perfecto. En ese marco, estando yo acá en Lima, se conversa cuáles los objetivos del último año de gobierno. Y de hecho, uno de ellos debía ser al menos iniciar la carretera interoceánica, Así es. que fue una promesa electoral y que sin embargo, por lo que yo considero y hice críticas públicas en su momento, había una incapacidad de gestión Bueno, para pasa. lograr esos resultados, ¿no? Muy bien. Y eso, claro, traía cierto malestar. Cuando uno hacía las críticas, claro, no le gustaba a los ministros, no le gustaba Proinversión, pero las hacíamos, porque veíamos que no avanzaban los proyectos. Muy bien. Entonces usted trataba de sacar el proyecto. Ya. Entonces, allí Toledo me dice sobre la interoceánica, y yo en esto tengo que ser muy honesto, ¿no? Ajá. Porque yo en estos momentos estoy muy enfadado, muy decepcionado Bueno, me con imagino, el ¿no? actual gobierno, con Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, y con Toledo. En me la imagino lucha que pasa. contra la corrupción, en cómo es que está manejando pero- una serie de temas, pero... Vamos atrás, recordemos, no nos vayamos pero- del momento. ¿Qué no, le no, dice no, Toledo? pero por eso justamente estoy
estoy diciendo cuál es el estado de ánimo actual, ¿no? Inclusive en este caso de corrupción, cómo se está permitiendo que saque sus activos de la corrupción el propio Odebrecht, hasta el día de hoy. Y a pesar de eso, como digo, hay que ir con la verdad por delante y ser honestos. Toledo me dice, tu amigo Pedro Pablo está deteniendo el proyecto de la interoceánica. Y entonces, y me lo decía en forma peyorativa, ¿no? Porque esta cosa, un poco de esquizofrenia política, se tenía ministros, pero a la vez se les veía, no, este es de derechas, este es tal, ¿no? Tiene agenda pero propia, bueno, decía, tiene agenda propia, Toledo decía, bueno, tiene agenda entonces, propia. Por supuesto, ¿no? Esas eran otras cuestiones que se decían. Y entonces yo hago mis averiguaciones en economía y finanzas. ¿Qué pasaba? Y allí se me dice, no, es que hay unas observaciones de la Contraloría. Así es. Y entonces, yo llamo al Contralor Matute, como lo digo en esa conferencia de prensa, en ese video que lo quieren presentar como el video prohibido, el video escondido. Es una conferencia de prensa que yo di ante todos los medios el 14 de agosto. El congresista Jorge del Castillo pidió sea usted denunciado ante la Fiscalía. Pero mira, pues, ya hablaremos de eso, de quién es del Castillo, ¿no? Por favor, ¿no? Por una chiquitita, nada más, el de los Petroaudios, ¿no? El que se reunía en la suite del country, ahí con Fortunato Canán, el faenón, que quedó impune porque dijeron que los petroaudios habían sido obtenidos ilegalmente, la justicia de la corrupción, que hoy día ronda también en este caso. Bueno, pues, entonces en ese video usted dice, yo lo llamo a Matute, y Matute me contesta, me dice, sí, hay unas observaciones, me las hice por teléfono, y entre ellas, sí, que habría una sobrevaluación del 100% del costo, qué cosa más grave. Yo le digo, esto me parece muy grave, Contralor, y créame que nosotros no vamos a permitir que prospere este proyecto con esas observaciones. Así de claro, así de simple, le dije. ¿Y usted ya ha comunicado esto? Sí, lo hemos comunicado a las autoridades pertinentes. Al MEF, qué sé yo. Entonces, bueno, le digo, yo creo que de todas maneras debería de comunicar al presidente, que parece que no está informado. Yo también lo haré. Así lo hago, ¿no? Y le digo, efectivamente, tú no sabes lo que estaba pasando, no tenía idea. A partir de ahí hay una reunión que debe estar registrada ahí, supongo yo, debe estar registrada entre Toledo y Matute. Matute le comunica directamente lo que ya sabía Proinversión, lo que sabía Transportes, MEF, ¿y usted? En fin, los partícipes directos. Y entonces, obviamente, se convoca al ministro de Transportes, José Ortiz. Y José Ortiz sostiene que sí, que los costos son correctos y que él está en capacidad de defenderlos, que no entiende esa observación de la Contraloría. Muy bien. Y entonces, ahí se decide, ¿no? Efectivamente, a la Contraloría. Si tú dices que son costos correctos, pues anda fundamenta la Contraloría. Y nuestra posición efectivamente era la misma, porque si se firmaba con esa observación, nosotros lo íbamos a denunciar. Ya el solo hecho de que, aunque no se firmara, si quedaba pendiente esa observación, pero digamos, la acusación a usted, y hasta... la acusación a usted es que usted promueve que se levante esa observación. Esa es la acusación. Pero vamos a ver. ¿Y qué tanto interés en promover eso? ¿Qué tanto interés? Vamos a hacer una pausa. No se muevan, este programa es buenísimo. Sí. Ha demorado en llegar acá, pero ya estamos en el punto neurálgico. Acusación a Fernando Olea por andar promoviendo el contrato con Odebrecht. Obviamente, Jorge Castillo está detrás de todo esto, pero vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 55 minutos. Esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua también, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En vivo a esta hora, Rosa María. No se muevan porque este es el momento cumbre. Es decir, vino Fernando Olivera, hizo otras gestiones para lograr la presidencia del Congreso, se entera que la Interoceánica Sur está parada, averigua, le dicen que hay unas observaciones, Matute le dice que sí,
averiguan que hay un sobrecosto que observa la Contraloría, el ministro de Transporte dice que él puede sustentar ese sobrecosto, que ese sobrecosto es lo que cuesta la carretera. Bueno, entonces le dicen, bueno, levanta pues la observación, anda, peleate con el Contralor y levanta la observación. Cosa que el ministro de Transporte hace. Y entonces, pero citan a Matute a la Comisión de Fiscalización. Es que no te saltes así. Es que tenemos que hacerlo rápido. Bueno, el 27 de julio entonces. Ajá, 27 el de julio. 27 de julio vamos a la Contraloría. Voy yo con el ministro de Transporte José Ortiz, con el director de Proinversión René Cornejo. Y el Contralor, ¿qué se le dice al Contralor? ¿Qué le digo al Contralor? Esta es una obra importante, como ya te dije por teléfono, de interés nacional, regional, etcétera, pero que de ninguna manera se debe firmar el contrato mientras mantengas estas observaciones, sobre todo la del 100%. O sea, que quita tu observación. Y entonces, no, al contrario, le estoy diciendo, si tú la mantienes, no hay contrato, que es lo que he dicho en ese video. Okay. Y esa es mi posición. Okay. Y el ministro de Transporte es claro, aquí, ¿no? Peleó. Totalmente contra la pared, también dice, no, yo no puedo firmar ningún contrato, el gobierno no puede firmar, obviamente, porque si no el destino directo era la cárcel. Entonces, ¿qué dice Matute? Muy bien, el ministro dice que esos costos corresponden, vamos a trabajar, y se van a trabajar durante 12 horas. Sí. Ellos solos. El mito es que usted se amanece en la Contraloría para que le levanten la observación. Perdón. Yo me quedo fuera, me voy. Me retiro. Y los que se van a trabajar son Ortiz, ministro de Transportes, Cornejo, director de Proinversión, llaman técnicos de transportes, de Proinversión, gente de ingenieros, me imagino, y 12 técnicos de la Contraloría, como aquí queda registrado. Al terminar, ¿qué sale y dice el Contralor? Dice, en realidad me faltaba información. Muy bien. Y en realidad habíamos hecho una comparación indebida. Muy bien. Aquí felizmente, yo soy un hombre de fe. Hay un documento. Doy gracias a Dios que hemos ubicado el acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del 23 de agosto del 2005. Inmediatamente después. El 13 de agosto fue mi conferencia de prensa, esa tan publicitada y tan editada y manipulada, donde usted dice que va a la interoceánica. Claro, pero no dicen cuándo y por qué es que se levanta la observación, ¿no es cierto? Esa la han tijereteado bien para manipular a la opinión pública. Muy bien. En esta, que es posterior a esa conferencia de prensa, cuando yo había roto con el gobierno, los apristas que controlaban esta comisión, presidida por Javier Velázquez Quesquén. Muy bien. Dicho sea de paso, uno de sus hijos trabaja en Odebrecht. Sí. Y así cada uno... Bueno, pues todo el mundo puede trabajar en algún sitio. Pues, ¿no? Bueno, pero cuando eres, pues, cuando tienes un cargo político, tienes que ser escrupuloso. Bueno, a ver. Entonces, en esa reunión va Matute y les cuenta todo. No, y en esta reunión donde asiste del APRA, aquí está el señor Mauricio Mulder Bedoya, secretario general del APRA en ese entonces, Mercedes Cabanillas, el otro Aurelio Pastor, es decir, lo más graneadito del APRA. ¿Cuál era el objetivo? Hacer puré a Olivera, que ya no tendría el apoyo del gobierno ni de nada. Pero usted se pelea, o sea, usted les arregla la elección del Congreso, después, a ver, le arregla la elección del Congreso, le arregla lo de la interoceánica, y después se trompea con ellos. ¿Por qué? Porque viene lo de Popio el Breve, ahí en el intermedio. Porque a mí se me utilizó, yo nunca pedí ser canciller, me propone, yo pido que se respete el artículo constitucional. ¿Qué fecha fue y eso? La víspera del nombramiento tiene que haber sido pues por agosto del 2005. Agosto del 2005. Entonces usted para el 23 estaba peleado y esto dijeron lo hacemos puré. Entendí. No, pero el artículo constitucional, ¿qué decía? Que propone el presidente del Consejo de Ministros. Hubo una reunión en Palacio. Carlos Ferrero me propuso ante el presidente. Yo acepto, inclusive hablo de los planes. Y al día siguiente, la puñalada por la espalda. Se me utilizó. Y entonces, realmente... entonces para agosto se reúnen todos los apristas. Nosotros rompemos principistamente, retiramos a nuestros funcionarios y esto es después. Asisten todos estos apristas de todas las tiendas políticas. ¿Cuál era la agenda? El Contralor General de la República y la Interoceánica. Muy bien. Aquí en la página 12, qué pena que no tengo copia ahora. No, pero léame nomás. En la página 12 se reconoce con qué habían comparado los costos presentados.
con las obras, aquí están las obras que se evaluaron, dice el Contralor, para hacer la comparación. Primero, la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chiclayo-Chongoyape. Claro. Rehabilitación y mejoramiento. Rehabilitación y mejoramiento de Tingo María y rehabilitación de la carretera Catac-Chavín-San Marcos. Pura rehabilitación. Y esa era la nueva carretera, ok. Y entonces, ¿qué había pasado? Como lo dice más adelante, aquí está en la página 16, 17, que efectivamente entendemos que la presión que está recibiendo el ministro en ese momento, por el hecho de que nosotros le habíamos puesto la sobrevaluación sobre el 100%, él tenía que reducirla, y eso ahí, al entregarles nosotros ese documento, producto de esa jornada de trabajo, hubo un análisis técnico, una comparación, todo unos Bueno, y cuadros, todo está por escrito acá. donde dice, finalmente indicó que el costo por kilómetro de la vía estaba dentro de lo razonable. Muy bien. Palabra del Contralor. Cuando termina esa reunión, ¿Ah? ¿qué pasa? Pero ¿Ya además, no pasa nada? Pero además, perdón, Termina la reunión. página 43. No sé, se nos ¿Ah? acaba el tiempo. Termina la reunión. Esto es muy importante. A ver. El Contralor General de la República, porque todo fue Oliveritis, Olivera, igual Ya. que ahora, o sea, Bueno. hace 10 años siguen ahí. Bueno. Dice el Contralor, evidentemente, yo creo Ajá. que la carretera gana, atrae el interés y la preocupación de todos los líderes políticos del país. En ese sentido, para nosotros, y sobre todo por el mismo hecho de que el señor Olivera vino con quienes estaban trabajando el tema, significa que él estaba trabajando con ellos y estaba preocupado directamente con el tema. Así es. Y eso, él en ningún momento, y eso sí yo lo puedo plantear claramente, hizo ninguna presión, ni mucho menos. Al contrario, él estaba muy abierto y preocupado para ver cuál era el resultado. ¿Qué quiere decir con lo de abierto? Lo que le dije. Usted está en la línea, yo lo Ahora, apoyo. la resueltamente. pregunta es, bueno, ¿cómo termina No, esta pero, reunión? Está claro. Y clarísimo. La palabra del Contralor. ¿Cómo termina esta reunión? Mulder inclusive acepta que está todo aclarado, que no tiene nada. Ah, ya más está que claro. preguntar. Perfecto. Ahora, pregunta. Lo que todos se hacen es la pregunta siguiente. ¿Qué hacía el embajador de España metido ahí? Mira, yo era presidente del Frente Independiente Moralizador. Yo lo sé, peor. Tenía un legítimo interés, el interés social. El presidente Pero de un partido fíjate, político, el fíjate, embajador de España. el Contralor, aquí también No, está. no, sí lo dice que... No, pero aquí está también, ¿qué había pasado? Había también ido el Contralor había ido a informarle a Alan García, a pedido del Castillo y toda la célula parlamentaria prista. Ajá. O sea, cuando Alan García sí es convocado, ni siquiera va a la Contraloría, va el Contralor, está bien. Y decía que le iba a informar también a Lourdes Flores. Ya. Y cuando nosotros vamos en nuestro legítimo derecho y legítima preocupación de respaldo a lo que estaban denunciando, Ahora, después eso resulta... se quiere Pero envenenar, el se problema quiere- es que hasta hoy eso no tenía problema. Pero Pero- cuando surge una coima... Pero mira... Pero cuando surge la coima por esa carretera, esa carretera está Pero coimeada. claro. ¿Ya? Entonces tú dices, Ah, oiga, pero entonces, es que allí hay ¿ustedes que- fueron usados por Toledo? Pues mira, definitivamente ahora que parece completarse todo el cuadro, pues si estamos indignados por el contexto general, la inacción de la Fiscalía, de la Procuraduría, la complicidad Así que es, está teniendo el gobierno para que saque sus activos y sólidos Toledo- y otras, pues con Toledo doble indignación, triple, infinita indignación, porque ha traicionado al Perú, nos ha engañado a los peruanos. No, lo engaña usted, Entonces, porque dijo, pero- hermanito, ayúdame con esto, no está saliendo. Pero ¿Me puedes ayudar para que salga? No, pero es que eso tenía un... agarró de había, idiota. no, había un legítimo interés. Yo lo un sé, interés pues, pero, social, político, pero lo mandó usted, obviamente. pues, a que se ocupe, que vaya al MEF. Pero, hermanito, muéveme esto, pues. Pero que se esclarezca, que yo quiero hacer un mensaje en general. Hermanito, muéveme Yo esto. quiero hacer un y me mensaje en cobran la general. coima Yo por creo otro que hay lado. gente honorable que puede haber sido utilizada. Claro, mucha. Y que algunos son testigos y algunos pueden haberse visto involucrados y que harían bien en Sí. acogerse a la colaboración eficaz, De una vez. ¿no? O a la confesión sincera, si es el caso. Claro. Por ejemplo, en el caso de Toledo, aparecen unas siglas que parecerían corresponder a Javier Reate, que para mí es una persona JR. honorable, Claro. ¿ya? Y que inclusive Ah, ya, mire, JR, usted ya, no se me ya ocurre. rompió hace tiempo, se Hace apartó muchos después años. de haber tenido Secretaría General y cargos. Todo ya rompió, sí. Seguramente, creo yo, puede haber descubierto haber sido utilizado, ¿no? Porque acá hay todo otro tema.
el tema de los sobornos y el aporte a las campañas. Claro. Recuérdese. Que además que usted tiene que entender que el aporte a campaña en el Perú no es delito, por culpa pues del Congreso, que no le ganan que sea delito. El aporte a campaña no es delito, el soborno sí. Pero depende, porque si tú estás aportando para luego conseguir contratos, así o es. si estás aportando para comprar tu silencio y volverte cómplice, claro. Pues entonces tienes que probar eso el vínculo. Tienes tú que articular. Tienes que probar y el Jorge vínculo. Barata, por ejemplo, el 2011 declaró ante la Comisión Pari, donde se concertaron los apristas con los fujimoristas, con todos, para que ni siquiera se publique el informe Pari. Así es. Declaró Barata ahí que se había reunido el 2011 con Keiko Fujimori, con Ollanta Humala y con Pedro Pablo Kuczynski, los candidatos principales. ¿Se reunió para hablar del clima o de qué? No. La relación entre Barata y Kuczynski está aprobada, porque Barata ha sido director de la Fundación de Agua de Kuczynski. Miembro del directorio. Sí, está en el informe Pari. Y Klimper también. O sea, no son gente desconocida. Y Graña Miro Quesada también. Y José Graña también. O sea, porque pero llamaban a todos los empresarios importantes, pues, ¿no? Bueno, locales, para que juntaran agua para los más pobres. Es una obra de bien, ¿no? Pero el tema aquí, en el fondo del asunto ahorita, es, bueno, que usted puede contar, y podría contar esta historia al fiscal. Por eso digo, en cuanto a Maitman prácticamente está aprobado. Pero prácticamente nada, está aprobado. Está aprobado todo el circuito. Recibe plata de Camargo Correa en la fecha está aprobado todo el circuito que encaja con Ecoteva, ¿no es cierto? Perfecto. Pero yo quiero agregar antes de que nos gane el tiempo, mira, ese contrato que finalmente se demostró que en el papel no estaba con esa sobrevaluación que originalmente por error o falta de información, con el APRA se multiplicó por 3. Pues y por eso es que yo me hago el trabajo de sacar todas estas aquí están todas las adendas. Las adendas del tramo 2, 22 las adendas del tramo 3, las adendas del tramo 4. Son 22 adendas. 22 adendas. Cuando fue del Castillo primer ministro, se firmó la primera adenda del gobierno aprista. Cuando le preguntan, no, esas son cosas menores, no sabía, ¿no? Y claro, el periodista complace, sí, no, claro, estoy hablando acá con la luminaria de la moralidad, ¿no es cierto? En fin, pero no perdamos en tiempo en el que obedece órdenes de Alan García, en ese mismo sentido, que aparece mencionado en la investigación Castillos. De arena, claro. Castillos de arena. En ese mismo sentido, señor Olivera, podría sus detractores decir, ¿no? Fernando Olivera, del Frente Independiente Movilizador, que hoy a cabina ha traído una gran cantidad de pruebas, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta que todo esto estaba sucediendo? ¿Cómo es posible que no se diera cuenta que Toledo estaba cobrando? Pero, ¿cómo te vas a imaginar, pues? Si yo hubiera tenido la menor sospecha, primero que estaba yo en España, básicamente, o sea, de noviembre del 2002 pero sabemos que hasta agosto del 2005 estaba en España cumpliendo funciones y había ido ahí después de una discrepancia con Toledo, por la cual yo dejé el Ministerio de Justicia. Y a mí se me pidió que vaya a España y yo lo acepté después de un mes de meditar porque consideré que podía ser útil al país, una colonia importante, una puerta de entrada a la inversión para el país, un contacto con la Unión Europea, en fin, para el Tratado de Libre Comercio que finalmente se suscribió. O sea, esa fue mi ponderación y así estuve trabajando. Y no la vio. No, pero es que era inimaginable, Rosa María. No la vio. Realmente. Nadie la vio. Nadie la vio, por eso le digo, pero ¿cómo? A Toledo lo hemos acusado de mentiroso. O sea, tú le podías. ¿Cuáles fueron las acusaciones? De no firmar a su hija, sí. Fue el tema de la hija, problemas de los parientes que aparecían por ahí. Mucho ruido político de pronto. Tal y cual, ¿no? Salió el tema de Almeida, del audio, ¿no? Pero que quedó focalizado, finalmente se le juzgó ahí. Claro. Pero ya habían, mire, si uno regresa para atrás, o sea, esta empresa offshore que le hace a Almeida, ¿te acuerdas? Bueno, pero fíjate, sin embargo, eso fue examinado por la Comisión de Fiscalización, controlada por los apristas que eran claramente... Ilegal, entonces se quedó ahí. Y entonces, pero ya atado en el tiempo... ¿Qué cosa se presumía de ahí? De cuando había entrado fondos para la lucha contra la dictadura la fujimontesinista, el aporte de Soros, y que se habían tirado el vuelto. Y estaba ahí Coqui Toledo. Pero claro, ¿no? Coqui Toledo se había tirado el vuelto. Esa era la pero historia. si hubiera habido cualquiera, pues obviamente lo habríamos emplazado y lo habríamos denunciado. Bueno, nos tenemos que ir, ha sido súper interesante, guarde todos sus papeles. Una última cosa, claro que ha faltado, hay mucho por hablar, ¿no? Pero por supuesto. La línea 1 del metro.
¿no? Claro. La Pero- línea pero, 1 del pero, metro. digamos, los pecados de los otros no nos hacen santos. Entonces primero No, hay que no, hablar de los no, nuestros pero- y después de los otros. Yo no tengo pecados, ¿ah? Perdóname. Aquí no, eso... Yo tengo eso- delitos. Eso ni siquiera... Tampoco. Entonces no puedes. Eso todos podría ser somos calificado como muy pecadores. soberbio, no, ¿ah? no, no, Claro, perdona. Todos somos podría ser pecadores. calificado así. No. Yo no tengo ni pizca de cualquier tipo de relación con la corrupción. La he combatido toda No, mi no, vida. no, y no. eso sí no lo acepto. No, 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 no. Es Los una pecados me integración. refiero a sus actos. Claro. Lo que pasó. O sea, usted, por ejemplo, no se dio cuenta. Bueno, ¿y tú te diste cuenta, Rosa María? No, ¿Y quién se dio tampoco. cuenta? No, tampoco. Teníamos una prensa que fiscalizaba y me parece muy bien. Sí. Teníamos en el Congreso la Comisión de Fiscalización Ya. y nosotros teníamos una trayectoria. Yo me he tumbado al régimen de Fujimori, le iba a tener enfrentado a García, le iba a tener algún temor a enfrentar a No. Toledo y ser cómplice, por favor. Bueno, ahora, ¿no? para terminar, ¿Eh? Toledo se fue la semana pasada. La fiscalía es un desastre, ¿no? Una No cola solamente en Davis. ese caso, pero mira, ha salido ahí que 2 fiscales no comparten la información. Bueno, peor, y el fiscal de la me Nación tengo que ir. está Pero pintado les en voy la a dar pared. un datito que ha sido buenísimo, me lo dieron ayer. Barata estuvo en diciembre en Lima. Lo único que tenían que hacer es ponerle un impedimento de salida Por supuesto. y el tipo cantaba como un pajarito Por supuesto. ¿Ah? y lo dejaron irse. Pero Cuando claro, ya se conocía todo. Ahora, Sí, sí. debe tener aceitado, como te explico, como decía el de no Kimber, Aceitado. todo el Poder Judicial, porque ni siquiera le han dicho, oye, por si acaso estás con Yaya. No, vaya nomás, alfombra pero roja. si hasta ahora no hay ni impedimento de salida del país, no hay un solo detenido, no hay ni siquiera un pedido de investigación preparatoria, no hay incautación. Sí, ¿Ah? ayer han incautado $1 millón. Uf. Pucha. ¿No? Y a Camargo Correa. A ¿no es Camargo cierto? Correa, ¿No? que Y ya no están- tiene nada. Están esperando colocar con el auspicio del gobierno la participación de Odebrecht en el gasoducto del sur. Parece que ese es el decline, ¿no? Claro. La fecha de corte Un realmente desastre. un asco. Por eso es que nosotros decimos Se que el nos va el sistema de tiempo. corrupción tiene que derribarse. Y eso incluye a fiscales, a jueces. Precisamente por eso y evento hacer totalmente... es de repente uno de los un más saneamiento. importantes, donde se está poniendo el dedo sobre la llaga, ¿no? Y podría ser una pero página que ¿tenemos cambie la historia de realmente nuestro país. confianza en esta justicia? Ese es el Poca. problema. Esta justicia de la Poca. corrupción, o sea, Poca. ponen un rostro más o menos potable, esa doctora Pero hay una Castañeda, ventaja. ¿no? Ponen Poca. otra, pero si te ocultan hasta los acuerdos secretos que tienen. Pero hay una ventaja frente a lo demás a lo largo de la historia. El pueblo ya lo sabe. Ah, sí. Y cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie. Muy bien. Y nos se vamos. pone de pie. Nos vamos, se acabó el tiempo. Hace rato. Hace rato. Gracias a todas nuestras emisoras en provincias que han aguantado tanto tiempo. Gracias por estar con nosotros. Mañana regresamos nuevamente, no se muevan. Esto es A Pensar Más. Con Rosa María Palacios, volvemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Río, la informalidad es la tumba de los peruanos. Es verdad. Lamentablemente. Son mineros, son labores antiguas, abandonadas, gente que se hace un cachuelo, entra a ganarse la vida sin las mínimas condiciones. Y claro, lo que aprovechan son refugios antiguos, pero cae un hueco, pues. Claro. Y arriba había un hueco, entró por ahí al socavón y tapó todo. Lamentablemente, esa es nuestra realidad. O sea, lo que pasa es que mañana podemos discutir la informalidad, pero hoy día hay que sacar a los 7 hombres que están ahí abajo. Vamos a la pausa y volvemos. Está Fernando Olivera con nosotros y sus documentos, seguramente pruebas, en instantes, aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, emisoras dominicas, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, en vivo, y también a nuestros hermanos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo a esta hora. Bueno, muy bien, y ahora estamos con Fernando Olivera porque, digamos, estamos en un momento crítico para el Perú. Es, digamos,
otro, ¿cómo les voy a decir? No es un rebrote de la corrupción, porque la corrupción siempre vive con nosotros. Es como una especie de explosión latinoamericana de un caso gigantesco de corrupción que salpica para todos lados, para todas las presidencias, para todas las gestiones, para todo lo que hay que salpicar. Fernando Olivera fue ministro de Estado, estuvo en el régimen de Toledo, luego, tuvo siempre que estar, ha intentado volver a la política activa, en las últimas elecciones también, pero es un testigo de excepción de lo que pasó con la Interoceánica Sur, que creo que es muy importante, y ha traído bastante documentación para, me imagino, sustentar. Fíjense, hay ahí claramente, en la declaración, en la confesión de los autores de las coimas, de Odebrecht, una referencia a un proyecto de transporte ejecutado en el Perú en el año 2005, que no puede ser otro que no sea la Interoceánica Sur. Y ahí arranca, según ellos, un periodo de coimas en el Perú. Al señor Alejandro Toledo ya le encontraron plata de Camargo Correa en una cuenta de Maiman en Londres, que estaba anotada, ¿no es cierto?, en unos documentos que requisan en la Operación Castillo de Arena. Esa plata está ahí, serán $90.000, pero es el inicio de una serie de pagos que luego Maiman revierte al señor Toledo a través de Coteva, colocando a su pobre suegra como su testaferra. Y que luego se revierten en dineros al Perú para arreglar toda su situación inmobiliaria. Yo creo que el caso de Toledo está cerrado. No entiendo cómo lo han dejado salir el Perú. Pero empecemos con sus impresiones de esto. Y yo me imagino que para usted tiene que ser una sorpresa que Alejandro Toledo recibió plata por la Interoceánica. Usted estuvo con él en esa época. Gracias por la invitación, Rosa María, Ismael. Celebrando también la designación de el obispo Norberto el Bueno. Porque esas coincidencias con Norberto Odebrecht, el malo, el perverso, No. Este el es corruptor, el señor Stroessner es realmente una esperanza para todos nosotros. Quiero decir que estoy indignadísimo por todo lo que está sucediendo en el Perú, que lo veníamos denunciando, este sistema de corrupción que hace que la impunidad sea la que impere en el Perú, y por eso es que, a diferencia de esa esperanza que nos dan los valientes fiscales de Brasil, ¿no?, aquí en el Perú tengamos tanta desconfianza en lo que está haciendo esa fiscalía, o en lo que no está haciendo más bien, para permitir la impunidad de todas esas empresas brasileñas coimeras. Nosotros tenemos que decir, y permíteme esta pequeña reflexión cuando te escuchaba en la introducción, Rosa María, que hay hombres que cambian la historia de los pueblos, que hacen historia. Así fue en Italia, para hablar de la historia reciente, ¿no?, con los fiscales del caso Mano Puliti, Manos Limpias, ¿no? Y ahora, y hay otros casos más, ¿no?, de hecho en el mundo, pero ahora estos fiscales brasileros de Curitiba, que han actuado ejemplarmente, que detuvieron al mismísimo Marcelo Odebrecht, ¿no?, y a toda su cúpula en marzo del año pasado, y ya detenidos, con unos procesos sumarios que amenazaban con un mínimo de 20 años de condena. ¿Ya condenados? Ya condenados. Sí. Allí ha empezado la negociación de la delación premiada, ¿no? Es decir, o ustedes cantan todo, o de lo contrario, se pudren acá en la cárcel. A diferencia de lo que está pasando aquí en el Perú. En el Perú hay un acuerdo secreto, que ocultan al país, que el fiscal de la Nación, cuando hicieron ese acuerdo secreto, se paseó por los medios de comunicación, Pablo Sánchez, diciendo barbaridades. Llegó a decir que, bueno, la información se tenía, pero no se podía acceder porque estaba encriptada. Entonces, a mí me llamaron técnicos inmediatamente, acá se puede desencriptar, pero nos tomará un tiempo. Pero lo que hizo Brasil
es así, en el acuerdo de delación premiada, lo primero que hace es darme la llave para desencriptar los documentos que ya habían sido incautados. Claro, y la encriptación del servidor de Suiza, que es el más importante. El servidor de Suiza, que tiene varios grados de encriptación y que es el más importante porque ahí están los nombres, las platas, los pagos y todo. Esa llave, en teoría, ya está en manos de la Fiscalía Suiza, porque es parte de la delación. Si no le dan esa llave, no hay delación. No, ahora, lo que ha hecho, yo creo que hay que distinguir dos niveles en lo que ha dicho el fiscal. Yo entiendo que la Fiscalía no comparta información con el Congreso por una razón bien simple, porque esa comisión del Congreso parece un directorio, ¿no es cierto?, de los interesados, de los presuntos implicados, ¿no?, con sus representantes. Entonces, efectivamente, no, pero el convenio con Odebrecht, yo no entiendo por qué no es público. Pero es que además se ha hecho en el contexto de que por un pago de 30 millones de soles, una propina, había que, y los argumentos que sean, para dejarlos trabajar, para que hagan caja y para que se reciclen. Y todo esto parecía fomentado, que la Fiscalía, la Procuraduría que estaba callada, parecían abogados de oficio, defensores de Odebrecht. Contaré que ayer me contaron que el argumento de los funcionarios de Odebrecht en Brasil, frente al caso peruano, es que ellos fueron extorsionados por un conjunto de funcionarios corruptos que no les permitían trabajar si no les pagaban plata. O sea, todo depende del espejo con el que se mire. Sí, pero mira, al corrupto hay que tomarlo con pinzas en su decisión. Yo no descarto que haya sucedido eso, y es más bien lo que refieren al periodo ese primero donde ellos quieren limitar todo, ¿no? A partir de la interoceánica que vendría a ser, ¿no? Pero debo recordar que hay un caso del cual nadie quiere hablar, ¿no? El caso de Ramos Ronceros. Por ejemplo, el tío de Alan. Ya está aprobado una coima de $1.800.000, cuentas y todo, y nadie habla, ¿no? Nadie. En la comisión esa que llaman el directorio ese de Lavajato, dicen, no vamos a revisar. Después, en la época de Fujimori, 30 obras ha hecho Odebrecht, 30 obras. ¿Y acaso el régimen de Fujimori era un régimen caracterizado por su pulcritud, su honestidad? Todo era coima, todo era soborno. Por favor, todo era extorsión. Puede estar prescrito, sí, puede estar prescrito. Pero que haya existido, tiene que haber existido. Pero inclusive eso es discutible, ¿no? Claro. Y hay que discutirlo en un proceso. Hay que discutirlo en un proceso. Y con toda objetividad hay que decir, ya ha trascendido, ya se ha roto un poco el tabú ese de tener que hablar de los socios nacionales, porque eran intocables, ¿no? Claro. Hay 5 o 6 que son los está más Graña grandes. Montero, poderosísimo, y creo que el Grupo El Comercio debería hacer un deslinde. Claro. Ahora, para no comprometer, una línea editorial y una línea informativa al destino de... Así es. Yo lo que puedo decir desde acá con Ismael es que durante 1 año y medio el comercio no ha cubierto el tema. Y eso es un escándalo. No lo ha cubierto, esa es la verdad. Revisen las portadas del comercio, ustedes no encontrarán la palabra Odebrecht por ninguna parte. Ahora, también es cierto que José Graña, presidente del directorio de Graña y Montero, no es director del comercio, y yo creo que él como persona no quiere eso. Ahora, nunca faltan los primos que se autocensuran para no pelearse con el otro. Probablemente. Pero lo cierto es que Graña y Montero... es un accionista importante. No, claro, por supuesto. No, ahí tú sabes que las mayorías además son muy frágiles ahí en el comercio. Todos tienen 1%. Y las direcciones, cómo se distribuyen. Nadie se quiere pelear con él, obviamente. Pero hay que hacer deslinde, a mí no me van a contar también. Claro. Yo he sido prácticamente silenciado porque era uno de los pocos, si no casi el único, que denunciaba el caso de las sobrevaluaciones de Odebrecht a tal extremo que el día de la inscripción de las candidaturas presidenciales, Olivera y el Frente Esperanza no existía. Habían 18 candidaturas presidenciales, la 19 no existía. La moradita. Pero bueno, ahora, así fue, eso es verdad. Pero no es el único, ¿no? Está JJ Camet, que fue el gran contratista de la época de Fujimori. Bueno, fue su ministro, ¿no? Sí, pero creció enormemente y gran socio de Odebrecht. Pero es que luego tenemos ICSA, ingenieros contratistas COSAPI, generales. Que está haciendo COSAPI, que está en la línea 2 del metro. Así es. Pero además esta lógica... No asociado con ellos, pero... entendamos esta lógica, dicen, bueno, yo no sé nada de esa división de sobornos de Odebrecht, ¿no es cierto? Así yo es. no tengo nada que ver. Vamos a creerle, ¿ya?
vamos a darles el beneficio de la duda, que realmente cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, pero vamos. Pero vamos a ver, pagaban sobornos para obtener sobreprecios y por lo tanto sobreutilidades. Y de eso no se enteraban de a dónde venían las tremendas sobreutilidades que se repartían entre ellos. Yo solamente le doy la respuesta recibida, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, y esto sí es bien interesante, el gobierno peruano, incluido la IRSA Sur, donde estuvo Toledo, obligaba al contratista extranjero a tener un socio peruano. ¿Eso para qué? Para darle trabajo a los peruanos, ¿no es cierto? Entonces se reservaba un 30% de la obra para contratistas peruanos. No sé si obligaba o si es por ley. No, pero lo obliga. Pero el hecho es que había una obligación. Entonces, ¿a quién buscabas? A los más grandes. Ahora, esos contratistas peruanos no tenían gerencias, no tenían capacidad de veto ni de decisión. Recibían sus utilidades, sí, claro, pero ponían el personal. Es decir, obviamente Odebrecht no trae pues los obreros de Brasil, pone la ingeniería, las soluciones de ingeniería, pero el personal lo pone el socio peruano. Y el socio peruano se reúne en un directorio, reparte sus utilidades y ya está. Que el socio peruano le hayan dado la plata que le tocaba ganar porque le tocaba ganar, sí. Ahora, que el socio peruano haya sabido que estos sinvergüenzas hacían esto o aquello, es bien difícil de probar. Mira, yo quisiera creerlo, no, es difícil María, de probar. Pero quiero decirte una cosa. Desprestigio de todas maneras. Yo tengo una enorme fe en el empresariado nacional. Hay grandes, medianos y pequeños que lo que quieren es trabajar en una economía competitiva de honradez, ¿no? Claro. Pero aquí lo que se ha impuesto por décadas, y casi diría yo la historia del Perú, como es la historia de la corrupción que está registrada, es eso, ¿no? Ahora, una economía del soborno, del cártel, del reparto. Ahora, sabiendo lo de Toledo, ¿usted no sabía nada? ¿No le olía nada raro? Si lo hubiera sospechado, habría sido el primero en denunciar. Obviamente. Pero ¿no le pareció rarísimo este apuro por sacar la IRSA Sur? No, pero por eso... Oiga, perdona, sacaron una ley. Una ley. De eso quisiera yo entiendo que Odebrecht era acreedor del Estado y que efectivamente la ley de contrataciones le prohibía, para que se hagan una idea, en el año 2005 la ley de contrataciones en Perú le prohibía a cualquiera que tuviera pleito con el Estado, juicio con el Estado, participar en una licitación. Pero claro, hay dos tipos de pleito, el que el Estado te mete a ti y el que tú le metes al Estado. Entonces lo que se hizo fue corregir la ley para que los que le metían juicio al Estado para cobrar su plata sí pudieran participar. Y en ese caso específico, esa ley en ese momento y hasta el día de hoy está vigente, amparaba a dos empresas, a Graña Montero y a Odebrecht, las dos que entran en IRSA Sur durante el gobierno de ustedes. Entonces, todo el mundo dice, bueno, esa norma fue con nombre propio, pues, ¿no? A favor de Odebrecht y Graña Montero, firmada por Pablo Kuczynski, Zavala, todos los demás. Primera cuestión, por si acaso. Yo estaba en España, ya. Sí, yo estaba en España, pero ya habíamos roto con el gobierno. Esa ley salió en enero del 2006, así es. Se tramitó en 24 horas, la presentó Gilberto Díaz Peralta, yo tengo acá todo el expediente. Todo el expediente, mira, inclusive cómo se presentó, ni tenía idea este señor que presentó, que le agregó a mano, ¿no? Para justificarse ante Arequipa, le agregó a mano incluir la Arequipa, Angostura, ¿ah? En fin, por aquí está el proyecto. Y aquí cómo le agrega, ¿no? Esto se lo mandan y dice, y construcción de la represa de Angostura en el departamento de Arequipa. Claro. Es una ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la implementación de las tareas previas a cargo del Poder Ejecutivo, así como la celebración y la ejecución de los contratos de concesión para mantenimiento de las obras de trabajo del proyecto Olmos, donde está Odebrecht también. Así es. Las obras y mantenimiento de los tramos viales del eje multimodal de Amazonas Norte del Plan de Acción de Infraestructura Sudamericana, la IRSA, ¿no? Y las obras y mantenimientos del corredor vial interoceánico sur, Perú-Brasil, ratificándose su plena validez. Así es. Y entonces, esto se presenta... Pero ese articulito está para que todas el 25 de enero del 2006, al día siguiente entra la comisión permanente, y la prueba, ¿no? Sin debate, votan todos por unanimidad. Aquí tenemos la asistencia, votan los apristas, votan los fujimoristas, votan todos, ¿no? Claro. ¿Qué tal lobby? Claro.
Por un Ahora, lado, pero por otro lado... Parecía lógico pero que por tú otro dijeras, lado- oye, tenemos que sacar estas obras. Sí, pero justamente por eso digo, ahí hay gente que puede haber actuado de legítimo interés, porque yo quería dar el contexto. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nueva emisión de A Pensar Más, 7 de la mañana, 59 minutos. Comenzamos un poquito más temprano hoy día. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días a todos. Estamos empezando en punto y enlazándonos con todo el país. A esta hora entramos en cadena con todas las emisoras de Sodomco. Bueno, ustedes ya saben, siempre se encarga Ismael de decirlo, en todo el país, Sí, por así es. supuesto. Pero tenemos una noticia primero de carácter religioso, que es una buena noticia para todos nuestros oyentes en el interior del país. El nuevo secretario de la Conferencia Episcopal Peruana es Monseñor Norberto Strootman, una persona muy, muy querida acá en Lima, en la diócesis de Lurigancho, en la Lima Este, donde, Lurigancho Chosica, donde ha hecho un trabajo pastoral enorme, ¿no es cierto?, durante muchísimos años, además en los penales, donde es muy querido. Así que Monseñor Norberto Strootman, que es de nacionalidad alemana, pero que se ha hecho peruano ya a lo largo de los años, fue elegido por los obispos, sus pares, como su secretario general. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es el jefe de la iglesia peruana? No, ya las hemos explicado varias veces. La iglesia peruana no tiene jefe, ¿ok? Monseñor Cipriani no es el jefe de la iglesia peruana. Monseñor Cipriani le gusta conversar mucho con los medios de comunicación, tiene una radio, ¿no? RPP a su disposición, pero eso no quiere decir que sea el jefe de nada, ¿ok? El Papa es nuestro jefe, si quieren tener algún jefe. Y hay uno nomás, un Papa. Cada obispo en su diócesis, que es la jurisdicción que tiene eclesiástica, tiene autonomía, ¿no es cierto?, y relación directa con el Papa. La Iglesia Católica es el organismo más descentralizado del planeta. No hay nada más descentralizado. Entonces el obispo de la diócesis en la que estamos, por ejemplo, hoy día, que es la de Lima, dice, los feriados religiosos son tales. Dice, se comulga con la mano. Dice, no se come carne tal viernes, no se come carne tal viernes. Eso lo puede hacer el obispo de cada lugar. El obispo del frente, usted cruza el Callao, dice, no, acá la fiesta está el día, se comulga con la boca, ¿no es cierto? Y tal cosa sucede. Muy bien. Entonces, cada obispo tiene autonomía. Y cada obispo tiene su estilo y cada obispo decide más o menos de acuerdo a la doctrina, obviamente, a la fe, lo que debe hacer. Muy bien, y en obediencia con el Papa. Entonces, la iglesia, reitero, no tiene jefes. A mis colegas periodistas que dicen, el jefe de la iglesia, no es jefe, pues, no hay. ¿No es cierto? Lo que tenemos es el Papa, sí, que le da unidad a la iglesia, que es, digamos, el vicario de Cristo, se llama así. Algún día les explico qué cosa es la responsabilidad vicaria, que eso sería muy largo de explicar. Pero ayer los obispos peruanos que están en su asamblea, que dura toda la semana, la asamblea anual, han elegido a su secretario general por 2 años, ¿no es cierto, Ismael? Así es, correcto. Por 2 años, entonces Monseñor Norberto Strootman, una persona muy importante dentro de la Iglesia Católica Mundial, porque él ha pertenecido a la Sagrada Congregación de la Fe, que es la heredera de la Inquisición, si quieren, y ha trabajado con los teólogos que trabajaron con Monseñor Ratzinger. Y tenía una amistad con Monseñor Ratzinger. Cuando lo hicieron Papa, yo me acuerdo que lo entrevisté porque sabía de esta relación y él estaba muy impactado y me dijo, bueno, tendrá usted que imaginar que es muy impactante para un ser humano que siendo sacerdote y obispo tantos años, pues a una persona con la que uno ha trabajado la hagan Papa. Sí, claro, le dije, Monseñor, me parece efectivamente. Y Monseñor Norberto Strootman es una persona que está absolutamente en contra de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, y yo estoy segura que le va a dar un impulso enorme a ese tema en el Perú,
y va a tratar de limpiar la pésima imagen que algunas organizaciones como el Sodalicium están dejando en los católicos peruanos y en los no católicos peruanos. La verdad que sí. Yo espero que así sea, que tenga una magnífica secretaría por los próximos 2 años y que esto cambie la relación que mucha gente tiene, como reitero, católica y no católica con la Iglesia, de desprecio, con toda razón, porque los crímenes de pedofilia son esos crímenes que tienen que ser entregados al Poder Judicial. Los sacerdotes que cometen estos actos no solamente cometen un pecado, cometen un delito. El Papa lo ha dicho una y otra vez, estas personas tienen que ser entregadas al Poder Judicial. Y si lo hacen dentro de institutos seculares, como el caso del Sodalicio, pues con mayor razón, con muchísima mayor razón. Así que yo creo que son buenas noticias. Así es. Espero más de estas buenas noticias y mientras tanto, por supuesto, repudiar lo que ha hecho el Poder Judicial. La señora fiscal que ha resuelto el caso del Sodalicio, no lo hemos dicho con el entusiasmo debido ayer porque estábamos en otro tema, pero hay que decirlo hoy, no tiene la más remota idea de lo que está hablando, porque desconoce el dolor, desconoce la tragedia de cientos de víctimas que han sido plenamente identificadas y que sí han asistido a dar su manifestación, haciendo realmente tripas corazón, porque hay que tener mucho empaque para salir a contar una cosa que has guardado durante 20 o 30 años a una desconocida. Y aún sabiendo de ese dolor y aún recibiendo sus testimonios, no ha querido ni siquiera investigar. Porque esto no es, estamos hablando de una condena, estamos hablando del inicio de una investigación. Felizmente los agraviados han apelado y esa apelación está en este momento en trámite y esperemos que esa apelación se resuelva favorablemente y se ordene que se investigue y que se lleve a los tribunales a las personas que lo hicieron, porque además hay que considerar una cosa: hay delitos que prescriben y hay delitos que no prescriben. Es decir, si tú violas a un menor de 14 años, hay cadena perpetua, ese delito no ha prescrito. Entonces ahí hay mucho por investigar. Yo no digo que haya un menor de 14 años que fue violado hace años, pero sí habían menores de edad en ese momento que fueron violados sexualmente, ¿eh? Eso es para hacerlo bien claro y que todo el mundo entienda. Entonces, este señor Figari, que lo han apartado, que ya no es parte del Sodalicio, etcétera, vive en una casa del Sodalicio en Roma, muy bien atendido. Y eso es inaceptable. Y vive muy bien atendido porque, como hemos descubierto en el Perú, esta organización tiene una manera muy especial de hacer negocios, que no son ilícitos, por cierto, pero que les permite capitalizar a través de actividades que están exoneradas del impuesto a la renta, como cementerios, para luego capitalizar en urbanizaciones de lujo, en Piura, ¿no es cierto? Que tú dices que tiene que ver una urbanización de lujo con centros comerciales y todo lo demás para una organización religiosa. No, bueno, tiene que ver pues porque hay que mantener al líder en Roma en una linda casa a todo meter. Disculpen la crudeza, ¿no? Tengo muchos amigos en el Sodalicio a los que estimo y sé que están muy dolidos con lo que está pasando. Pero después de haber dicho todo lo que han dicho, primero negarlo, después aceptarlo, después decir que van a cortar por lo sano y después no hacer nada, porque hasta ahora no reparan a nadie, tú dices, no, pues, alto la acción, ¿no? Y aparentemente, bueno, los tiempos de la Iglesia son otros, ¿no? No son como los tiempos del Poder Judicial, son más lentos. Pero aparentemente para mucha gente no hay justicia en este caso. Yo estoy segura que va a haber justicia, pero tienen que esperar. Muy bien. Permíteme hacer una precisión, volviendo al tema de Monseñor Norberto Stroessmann. Tengo la nota de prensa de la conferencia episcopal. El periodo por el cual ejercerá el cargo de secretario general es de 2017 a 2020, entonces son 3 años. 4 años. 3 años. 2017, claro, perdón, 2020. Yo soy en el 2016. No salió la campaña. Bueno, ya en los estudios está con nosotros un visitante muy especial, que además ha llegado lleno de expedientes, de documentos. Hay que fotografiar eso. Documentos, sí, que por favor están viéndose en cámara, y vamos a ver. Pero perdón, tenemos la comunicación ya con Arequipa, sí. Fernando Olivera está con nosotros en los estudios, pero estamos en comunicación con Alejandra Manrique, ella es funcionaria del gobierno regional de Arequipa, porque tenemos una situación grave. Radio San Martín está enlazada con nosotros, los mineros en Carabelí que han, hasta el momento, se sigue luchando por salvar sus vidas, pero tenemos todavía poca información optimista. Sí. Señora Morales, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Denos por favor un estado de la cuestión. ¿Cuáles son las novedades que hay a esta hora? A esta hora prácticamente hemos
casi con la misma situación el día de ayer. Toda la noche se ha trabajado por la instalación de unas bombas de succión para poder succionar todo el agua que ha ingresado por una labor abandonada que estaba en esta misma construcción, en la Purísima. El agua ingresado por una parte superior de una concesión abandonada, como le vuelvo a repetir, y es por ahí donde ha ingresado el agua toda la de la familia. Tenemos 7 personas hasta el momento que siguen atrapadas, ¿no? Que no se han podido rescatar. Ahora, señora Morales, señora Morales, para que nuestros oyentes tengan una idea más o menos de la situación, ¿a qué profundidad están? Señora Manrique, tenemos tenemos un mapeo, sí, más o menos que debe ser el más real. Sí, tenemos una persona que está aproximadamente a unos, la más profunda está a unos 200 metros de profundidad. Las siguientes estarán a 140 metros, 4 personas están a 140 metros, y la más cercana está a 80 metros. Muy bien, ahora, ¿están en un refugio? ¿Están en refugios? Normalmente en socavones se hace casa. Claro. La mayoría de estos socavones, como realizan las labores, siempre tienen refugios o han sido labores que han dejado abiertas, ¿no? Que se ha seguido una veta, pero ahí exactamente. No se sigue con la labor. Entonces son como que estatus que se le podría dar ese nombre, ¿no? Ahí hay el martes por la tarde salió una persona de ahí. Salió una persona a las 4 de la tarde por sus propios medios. ¿Ya? Se mencionó por la tarde, el martes, sí, es un aproximado de hora, ¿no? Entre las 3 y las 4 de la tarde, salió una de las personas que estaban atrapadas, porque en un primer momento eran 8 las atrapadas. Ajá. Eran 8 de las personas que estaban así es. Aquí. Entonces salió una persona con sus propios medios, y era la persona que digamos que es la que estaba a 80 metros. ¿Cómo ha salido? Prácticamente nadando, rampeando, ¿no? El lodo, el escombro. Ahora, el tema es que ha caído el huaico y el agua se ha metido efectivamente por una zona que estaba abierta al socavón, ¿ya? Y si ellos han logrado entrar a una zona más alta, el agua puede haber caído más bajo, pero es difícil. Es difícil el rescate. Sí, el principal problema que tenemos, Rosa María, es el siguiente, ¿sí? Es la profundidad, obviamente el huaico no viene solo agüita, ¿no? Claro. Viene obviamente con piedras. Lodo, piedras, escombro, además de las maderas que tienen las galerías dentro de los socavones. Lógico. Y el problema principal en este momento es de que se han instalado unas bombas de succión, pero exacto. El problema es de que el grupo electrógeno que tenemos sí es monofásico, y la mayoría de estos equipos requieren uno trifásico. Claro. Ese es un primer problema. ¿Por qué? Porque las bombas colapsado, se les ha sobreexigido, y que estamos hoy día de 5 de la mañana, la labor de rescate no ha parado en toda la noche. Y la presencia de la mina amiga, la Itaruma, de los bomberos de Nazca, los bomberos de Arequipa, de Acarí, el gobierno regional de Arequipa, y en este caso también la Policía Nacional, ha sido constante. Y claro, señora gente Manrique, pero lo que ustedes ¿no? están necesitando en este momento es más bombas de succión. Lo que se requiere básicamente, y apelo realmente a la caridad de todas las minas que están a nivel nacional, es una bomba que tenga la capacidad de poder succionar agua, lodo, escombro, por lo menos 250 metros de profundidad. O sea, sí que es una bomba con la suficiente capacidad, pero que hay que entender una cosa también, es un socavón. Sí, ¿sí? claro. Entonces tenemos que también tener un equipo que pueda introducirse. O sea, introducir una de las mangueras para para empezar a realizar el trabajo ha sido más de 3 horas, y no somos 3 personas. O sea, somos un considerado de gente que estamos trabajando. Claro.
Bueno, señora Entonces, Manrique, eso, yo ese les es el pediría a ustedes que principal vayan problema. pidiendo qué es lo que se necesita y estoy seguro que la solidaridad de las Por minas eso. cercanas va a funcionar. Si se necesitan más bombas de Por eso, succión para sacar el agua, se sacará. Por eso. Básicamente es una bomba que pueda funcionar de forma fácil, que no requiera mucha ingeniería, mucha tecnología, que sea fácil también trasladarla, que tenga la capacidad de succión de por lo menos 250 metros de profundidad y que succione lodo, y que para ello también se traiga un equipo eléctrico que pueda hacer funcionar esa bomba. Si es trifásico, pues un equipo trifásico, eléctrico trifásico, si es monofásico, monofásico, pero que le dé o que sea el más adecuado para la bomba que se vaya a testar, a donar, el término que quieran utilizar, ¿no? Muy bien, estoy poniéndolo en Twitter en este momento, señora Manrique, espero que nos escuchen y que sea lo más rápido posible, porque sabemos que la persona que salió, como usted dice, por sus propios medios, estaba en la parte más alta del socavón, pero hay otras 7 atrapadas y hasta ayer habían señales de vida. Entiendo que hoy día ya se han perdido estas, pero de todas maneras lo más probable es que estén en los refugios y hay que tratar de sacarlos lo más rápido posible. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, estoy poniendo acá, SOS piden bombas de succión para mineros atrapados en Arequipa. Espero que esto es como tirar a veces en Twitter un mensaje en una botella, pero a veces me resulta. Sí. Alejandra Manrique, funcionaria del Gobierno Regional de Arequipa. De Arequipa, que está dirigiendo la operación en el sitio. Nosotros vamos a una pausa porque no hemos llamado a la presidenta regional, pero la presidenta regional justamente está en Lima. Sí. Entonces, queríamos a alguien que estuviera in situ, dándonos una información más cercana. Y así es cuando se obtienen los datos. Lamentablemente no es muy alentador. No es muy alentadora, pero así se obtienen. ¿La minera dónde está? Son mineras informales. Son informales. Ahí está el problema. Está el problema. El problema es, mira, como dijo en la mañana, escuché a Pati del... Cuando nosotros llegamos al gobierno y hacemos una alianza de gobernabilidad y moralidad con Perú Posible, con el presidente Toledo de entonces, que había rechazado el pacto de impunidad que le había propuesto García, porque García, una vez que sale electo Toledo, va y se ofrece: aquí estoy con mis parlamentarios, todo, pero a cambio de que haya las llamadas super reconciliación, es decir, anular los juicios al Fujimorato, a todos los corruptos, y aquí está todo hecho. Toledo lo rechaza y decide hacer esta alianza con nosotros, este pacto de gobernabilidad. En septiembre del 2001 empezaron las protestas sociales. Era una promesa electoral. Sí, claro, la Se pararon las carreteras en Cusco, en Puno, en Madre de Dios, reclamando la carretera interoceánica. Se nombra una comisión, después viene el conflicto, que si pasaba por Puno, si pasaba por Cusco. Finalmente se define que pasen por los dos. De allí sigue avanzando el tema. Había que hacer estudios. No había ningún estudio. Por décadas no se había hecho. Bueno, pero yo estudio. le digo una cosa, el viceministro de Transportes, que era Gustavo García, renunció porque decía que esta carretera no tenía ni pies ni cabeza. Y hasta el día de hoy no sirve para nada, la Sur. Pasan 50 camiones diarios. Pues yo no lo sé. No tengo yo los reportes de verdad, la no sirve para rentabilidad nada. económica social de la carretera, pero también he leído que más bien las proyecciones que se hacían al 2030 ya se están cubriendo hoy en día. Y yo creo que lo mismo no piensan los compatriotas del sur del Perú, que por el contrario se están presentando otro tipo de problemas, como he visto en ciertas zonas de Madre de Dios, que producto de la carretera interoceánica se han creado nuevas poblaciones, han traído inseguridad. Para lo que ha servido, para sacar el oro ilegal, la tal ilegal y la droga. Regia la carretera. Pero no podemos considerar pues tampoco a los compatriotas de la región sur ciudadanos de segunda categoría, porque ayer estaba con un colega, ¿no? Y claro, nosotros estamos de acuerdo con las soluciones de transporte masivo en Lima, ¿no? Pero no podemos decir, bueno, pues eso del sur, pues ya, los puneños, los juqueños, ¿esto qué importa? Pero se suponía que se podía hacer una carretera mucho más barata, de carril doble, con un asfaltado mucho más sencillo. Yo lo que te digo, y lo que se hizo fue un carreterón por donde un huevazo de plata por donde no pasa nadie. Yo lo que sostengo es que pausa, tenemos que ir a la pausa. Aquí había un aval de la Corporación Andina de Fomento. Yo sé, había un aval hasta del Papa, todo el mundo quería hacerla. No, la Corporación Andina de Fomento. Todos querían hacerla. No es cualquier cosa. Nadie se oponía. Justamente el que decían que se oponía, Carranza,
es ahora presidente de la Corporación Andina de Fomento. Vámonos a la pausa, regresamos con Fernando Olivera, estamos recordando cómo se hizo esta carretera y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más, 8 de la mañana, 40 minutos. Estamos con el señor Fernando Olivera Vega en nuestros estudios, Rosa María. Estamos haciendo historia porque ahora vamos a tener que desentrañar, no se imaginan ustedes la cantidad de papeles antiguos para ver las motivaciones. No, nadie duda, y eso, miren, es interesante. Yo he conversado con algunos ingenieros, me han dicho, la ingeniería de Odebrecht es buena, o sea, sus obras eran buenas, necesarias, pero claro, coimeaba en el camino, ¿no es cierto? Roba pero hace obra. Ya, más o menos ese era el lema. Como técnicas reunidas, la que tiene la modernización de la refinería de Talara, claro, que es una empresa española de prestigio mundial, pero que de un costo de 300 millones el 2001, lo firmó Alan García en 1.100 millones de dólares, y ha llegado a 4.000 millones de dólares con Humala, Alexis Humala interviniendo, y esto es un escándalo que realmente no se entiende cómo este gobierno continúa persistentemente. Acaba de mandar al ministro de Economía, al primer ministro de España, a endeudar al Perú para seguir con esta chorreadera de dinero, para un elefante blanco. Que además no sirve para nada, pero pero ahí de nuevo, pues, si tú dices que no sirve para nada, la gente te la llama a matarnos, ¿ya? Pero no sirve para nada. No, lo que la gente rechaza es mucho más gente barato rechaza la corrupción, importar el petróleo y traer gasolinas, ¿ya? Es mucho más barato que hacer la refinería, pero muchísimo. Modernizar, porque lo que está costando cuesta más que toda una refinería de mayor capacidad que está construyendo el mismo técnicas reunidas en un país del mundo. Claro, lo que puedes es tumbarla y hacer una nueva. La magnitud de la corrupción que hay, ¿no? Claro, de la tontería, pero realmente pues, tiene que ser un tonto. O sea, si tú, a ver, señora, es como yo le dijera, usted tiene una casa que se cae a pedazos, ¿ya? Tumbarle y hacer una nueva, ¿ya? Le sale 100. Reparar la vieja le sale 400. ¿Qué cosa va a hacer usted, pues? Tumba y hace una nueva. Ya, esa es más o menos la refinería de Talara para brutos, pero, ¿ya? Mira, que además, los 400, si usted alquila, no, ni siquiera tiene que hacerse la casa, alquila, tiene para alquilar con eso para el resto de su vida. O sea, hay que importar la gasolina hecha. No, si eso se lo dijo desde el primer día, pero hay un tema pues simbólico, político. El ministro Tamayo, ¿de dónde viene? De Macroconsul. Sí. ¿Y Macroconsul quién era? El relacionista público de Técnicas Reunidas, para justificar lo injustificable. Bueno, ahí están los registros. Pero si hay conflicto de interés, tiene que decirlo. Ah, bueno, ¿no? Pero es que hay conflicto de interés. Si hay conflicto de interés, tiene que decirlo. Está puesto claro allí. Yo veía como justificado lo injustificable. ¿Sabes quién salía a nombre de Marco Consul? Elmer Cuba. Claro. El vientre de alquiler, el que pasaba de Guzmán a Keiko Fujimori. Ahora está con Castañeda, no sabemos con quién está. Con Keiko. Bueno. Esta semana así son, pues, mercenarios de la política. Son tecnócratas. No. Son tecnócratas. Si me permites, no sé, quisiera decir un término más castizo, pero dejémoslo ahí. Esta es una radio pastoral. Respeto al público. Pero ya la gente sabe qué es lo que estoy pensando, ¿no? Ya, ok. Aunque suele ser un denominador común en la gran mayoría de politicastros. Ahora, vamos con Toledo, que es lo que me interesa. Pero entonces, volviendo al tema. Toledo, usted me dice, si yo hubiera sabido, obviamente lo hubiera denunciado. Estábamos en la evolución de lo de la carretera interoceánica. ¿Y ahí qué pasó? Mira, el año 2004... sacan una ley en el Congreso. Así es. No la que hemos hablado antes. No. El 2004, la ley 28214. Que es, en buena cuenta que recogía más de 10 proyectos de ley que se habían presentado, recogiendo ese clamor de todos los pueblos del sur. Perfecto, ¿no? muy bien. La carretera, la ruta del Sol, los de Puno, la ruta de los Incas, lo de Cusco, las rutas, todas las rutas, y finalmente declaran de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente, el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, el mismo que se constituye como medio de transporte multimodal. Perfecto. Lo que quiero con esto decir, y esto se votó por unanimidad. Obviamente, ¿por qué se va a poner? Se aprobó y el Ejecutivo lo observó. Por el costo. Lo observó porque sostenía que no era competencia del Congreso. Eso es verdad, que no tenía iniciativa de gasto. Eso es verdad. En segundo lugar, ¿qué hizo el Congreso? Insistió, votaron todos, apristas, fujimoristas, Perú posibilistas, los del FIM, todos. ¿Quién se va a poner? Pues imagínate. Y nosotros, además, te voy a decir, teníamos representación en Puno con Gustavo Pacheco, que todo el mundo recordará. Habíamos ganado el gobierno regional del Cusco, nada menos que una izquierda radical,
Con Carlos Cuaresma habíamos ganado las elecciones regionales el 2002, con La Escoba. Claro. Y teníamos ese clamor de Puno, de Cusco, teníamos representación en Arequipa. Y entonces, con esa misma representación... O sea, es que, yo no dudo que haya sido un pedido ciudadano. No hay supuesto, duda. Yo cubrí esa época es periodística. es bueno poner el contexto, porque si no... No fue que se le ocurrió a Odebrecht, eso es verdad. ¿Qué cosa es lo que tiene un interés nacional, un interés social? Sí. Y eso No es dudo, legítimo. Eso es legítimo.